Buenas tardes, señores y señoras diputadas. Empezamos la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Me gustaría comenzar esta comisión dando la bienvenida a los nuevos diputados, tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Herrero, como la señora Jimeno, del Grupo Parlamentario Socialista. Si les parece, y dado que vamos a comenzar la comisión con la elección del presidente o presidenta de la comisión, pasaremos a la lectura y aprobación del acta en el último momento, cuando tengamos ya presidente o presidenta electa, y por lo tanto vamos a empezar con el punto número 2, elección del presidente, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Para esto se solicita al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que proceda a realizar su propuesta de candidato o candidata para el puesto de presidente de dicha comisión. Señora Ayue, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos a la diputada Silvia Casas. Gracias, señora Ayue. Y me van a perdonar que me gustaría empezar este punto agradeciendo a la señora Herrarte su paso por esta comisión y también deseándole la mejor de las suertes en sus futuros cometidos. Continuamos realizada la propuesta por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Ayue. La propuesta sería la señora Casas. Vamos a proceder a la proclamación del candidato propuesto para el puesto de presidenta. A continuación, los señores sugieres, por favor, repartan las papeletas y los sobres de votación para efectuar esa votación. Gracias. Una vez repartidos las papeletas y sobres de votación, vamos a comenzar la votación secreta en urna por papeleta con el nombramiento nominal por parte de los diputados. El orden será orden alfabético y se realizará por parte del secretario de la mesa. Cuando os quiera. Sí, muy buenas tardes. Voy a proceder al llamamiento de los señores y señoras diputados por orden alfabético. Doña Elena Ayue de Baró. Doña Esther Artieda Puyal. Doña Pilar Bug Romero. Don Álvaro Burrell Bustos. Doña Silvia Casas Foz. Don Fermín Cibiac Llop. Don Andoni Corrales Palacio. Don Eduardo Gallard Monzón. Doña Susana Gaspar Martínez. Doña Silvia Jimeno Gascón. Le reitero la bienvenida a esta comisión. Don Ignacio Herrero Asensio. También le reitero la bienvenida a esta comisión. Isabel Las Obras Pina. Don Sergio Ortiz Gutiérrez. Doña Ana Marín. No. Sí, le hemos cambiado. Marín. Don Sergio Ortiz Gutiérrez. Don Ángel Peralta Romero. Estaba aquí. Doña Beatriz Sánchez Garcés. Don José Pedro Sierra Cebollero. Y ahora vamos a votar los miembros de la mesa, David Arranz y María del Mar Rodrigo Pla. Una vez finalizada la votación, vamos a proceder al escrutinio público de las papeletas.
En blanco. Silvia Casas. Silvia Casas. En blanco. En blanco. Silvia Casas. En blanco. Silvia Casas. En blanco. Silvia Casas. Silvia Casas. En blanco. Silvia Casas. Silvia Casas. En blanco. En blanco. Silvia Casas. Silvia Casas. Tras el escrutinio, el resultado de la votación sería 10 votos Silvia Casas, 8 votos en blanco. Por lo tanto, queda proclamada como nueva presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte la señora diputada Silvia Casas. Y desde aquí se le invita a ocupar parte de la presidencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, si me permiten, agradecer la confianza depositada en mi persona y, al igual que ha hecho la vicepresidenta, agradecer el trabajo realizado por mi predecesora, por la señora Herrarty, y desearle la mejor de las suertes. Estoy convencida que entre todos desarrollaremos esta comisión desde el diálogo y el respeto mutuo en beneficio de la educación de nuestra comunidad autónoma. Así que ya, sin más dilación, pasamos al tercero de los puntos de este orden del día, el debate y votación de la moción número 3624, dimanente de la interpelación 116, relativa a la política general en materia de infraestructuras deportivas en Aragón, presentada por la agrupación parlamentaria El Partido Aragonés. Tiene la palabra, por un tiempo de 5 minutos, el señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Felicidades y enhorabuena por su nuevo cargo. Estoy seguro de que lo hará usted de maravilla. Bueno, pues esta moción la conocen todos ustedes porque se debatió en una interpelación a la consejera de Educación y Deportes, y es un proyecto que nosotros entendemos que es un proyecto que viene a mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas. Todos tenemos derecho y todos y todas tienen derecho a unos servicios deportivos dignos cerca del lugar en el que viven. Los que conocen un poco Aragón, para otros será difícil entenderlo, pero los que conocen nuestra tierra se dan cuenta cuando viajan, cuando recorren Aragón, pues que tenemos lugares maravillosos, pero la dispersión es una seña de identidad de nuestra tierra. Y hay comarcas como el Maestrazgo, hay comarcas como la Sierra de Albarracín, que están alejadas de los grandes núcleos de población y en las cuales no hay instalaciones deportivas dignas para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes especialmente puedan practicar los deportes en unos parámetros de calidad y sobre todo de seguridad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que las grandes ciudades aglutinan, como es lógico y por su población, las mejores instalaciones deportivas, y en los entornos más rurales cada vez hay más dificultades para tener unas instalaciones deportivas dignas. ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros planteamos que cada comarca tenga 2 mini ciudades deportivas en las que existan esas ciudades, esos centros deportivos mínimos para que
la población de esas comarcas pueda por lo menos disfrutar de unos centros deportivos dignos a menos de 30 minutos. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en una cosa muy sencilla que todos ustedes conocen, y si no conocen les recomiendo a que lo hagan, que es la Ley del Fuego, que es esa que dice que los servicios mínimos de extinción deben estar a 30 minutos de cada ciudadano de Aragón. Eso marca unas directrices y en cada comarca de Aragón marca al menos 2 instalaciones. Es decir, no tiene por qué ser, ya lo anticipo, porque seguro que muchos tendrán la tentación de pensarlo, las cabeceras comarcales. Son centros geográficos. Hemos visto hace pocos días en una comarca como la Ribagorza cómo se abría un debate que hablaba de mantener un centro con unos criterios técnicos en Castejón o abrir otro en Benasque. Nosotros lo que proponemos es precisamente que se hagan 2 centros en cada comarca que tengan pues, una instalación de fútbol, una instalación deportiva como un pabellón, una piscina climatizada. ¿Y eso vale mucho dinero? Para nosotros no. Si lo comparamos con la inversión que está haciendo el Gobierno y que nosotros naturalmente apoyamos y defendemos, como no podría ser de otra manera, que es la inversión de la Romareda, si nosotros vemos la inversión en global, la inversión que plantea esta PNL es de 200 millones de euros aproximadamente, faltaría un poquito. Y no decimos que se haga en un año, por supuesto, decimos que se haga un plan. Que se haga un plan en el que se empiece a dotar de las instalaciones deportivas dignas en cada territorio de Aragón. Hay zonas en las que ya se cumple esto. Se me ocurre, por ejemplo, la comarca de Teruel ya tiene, en la ciudad de Teruel, unas instalaciones, ya tiene la mitad del trabajo hecho. La comarca del Bajo Aragón ya tiene en Alcañiz la mitad del trabajo hecho. Hay otras comarcas que lo tienen todo por hacer, como pueden ser comarcas como el Sobrarbe, como la Ribagorza, como el Maestrazgo, como decía antes, o como la comarca del Barracín. Nosotros lo que planteamos es precisamente que se haga un plan y que se empiece a hacer esas instalaciones con un criterio técnico. Es decir, medir las distancias y saber en qué lugares es más fácil y también más accesible a los jóvenes y a las jóvenes de esos territorios. En otro punto hablamos de que entendemos que Aragón debería tener un centro de alto rendimiento y nosotros, de buena fe, hemos pensado en el Parque Deportivo Ebro, que no sé si lo han visitado, seguro que sí. Yo lo visité y la verdad es que es una imagen que le invita a uno a la reflexión. Y yo no voy a entrar aquí de quién es la responsabilidad, ni porque seguro que algunos dirán que es del PAR, pues igual es del PAR, no lo sé, porque como solemos tener la culpa de todo, pero sí que es cierto que invita a la reflexión esa instalación cuando ves miles de niños que van a un lugar a practicar deporte que en nuestra opinión pues no están en las condiciones más dignas. Ese centro de alto rendimiento podría estar allí o en otro lugar. Nosotros hemos pensado en ese centro y en ese lugar en esta ciudad. Ese es el resumen de lo que nosotros proponemos. No proponemos, como ven ustedes, ni que sea en un tiempo determinado, ni que se haga a la vez. Lo que proponemos es que Aragón tenga un plan de infraestructuras deportivas. Y algunos de ustedes seguro que me dirán, oiga, el Gobierno ya tiene un plan, o el Gobierno anterior tenía uno. Nosotros lo que tenemos claro es que cuando viajas al territorio te das cuenta que en muchas ocasiones hay que recorrer muchos kilómetros para encontrar una piscina climatizada. Si ustedes se quieren bañar en la piscina de Alcalá de la Selva en esta época del año, seguro que comprobarán las temperaturas de Teruel. Un campo de fútbol en condiciones, un pabellón deportivo que tenga unas condiciones mínimas, que tenga por lo menos calefacción. En muchas ocasiones hay que recorrer 1 hora en coche para encontrar eso. Lo que proponemos es que todos tengamos las mismas oportunidades y que los servicios sí que lleguen de forma, mediante la equidad, a todos los aragoneses. Espero que todos ustedes voten a favor porque no podría entender que fuese lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la representante del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Bienvenida a esta subcomisión. Y bienvenidos también a los 2 diputados que hoy nuevos también, que acaban de tomar posesión de su cargo y que hoy nos acompañan. La Ley 16/2018 de 4 de diciembre de la Actividad Física y el Deporte de Aragón contiene instrumentos para ordenar y planificar las instalaciones deportivas en Aragón. Esta ley dedica su capítulo 4, el de instalaciones deportivas, y su capítulo 2 a estas cuestiones y se centra en la planificación. Tenemos el artículo 62, que nos habla del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Aragón, en el que se nos dice que este es el
instrumento básico y esencial en la ordenación del sistema aragonés de infraestructura deportiva, atendiendo a su tipología y cualificación, a las necesidades de la población, al equilibrio territorial y a la universalización de la práctica deportiva en la comunidad autónoma. Asimismo, también nos dice que el Gobierno de Aragón aprobará el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Aragón para atender a las necesidades en materia de instalaciones y equipamientos deportivos, coordinar las inversiones de las diferentes instituciones y entidades, racionalizar y rentabilizar la utilización de los recursos y diseñar estructuras deportivas con garantías de funcionalidad, calidad y viabilidad económica, tomando en consideración las necesidades y peculiaridades provinciales, comarcales y locales. Cuestión importante. También hay que tener en cuenta el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Aragón y previsiones urbanísticas y de ordenación del territorio que recoge esta ley, así como el Censo General de Instalaciones Deportivas y los planes provinciales, comarcales y municipales de instalaciones deportivas. Cuestiones todas ellas importantes para lo que hoy nos acomete. En esta moción, analizándola, vemos que solamente se basa en hacer una petición de 2 ciudades deportivas por comarca y asignarles una cantidad económica a cada una de ellas. Pero no se fija un contenido a esas instalaciones, solamente las denomina ciudad deportivas. La verdad es que en esta propuesta nos faltan varias cuestiones que son fundamentales para esta cuestión. Y es cuáles son las instalaciones que ya existen y cuáles están en funcionamiento y en un funcionamiento correcto. También es importante y nos falta que se haga ese estudio sobre cuáles son, o se nos digan cuáles son las demandas en cada una de las comarcas. También nos parece fundamental. Y también qué especialidades deportivas existen en esas comarcas, puesto que necesitarán un apoyo especial. No todas comarcas son iguales, no todas comarcas tienen la misma dispersión, no todas comarcas tienen los mismos kilómetros, no todas comarcas tienen las mismas necesidades. Con lo cual es verdad que nos parece una moción a la que le falta mucho por desarrollar, mucho por aportar. Pero sí es cierto que compartimos la reivindicación de la necesidad de estos equipamientos deportivos en las comarcas, con lo cual en esta línea todo nuestro apoyo. Pero al hacerlo con ese grado de... por favor. Sí, ya voy terminando. Pero hacerlo con este grado de generalidad e inconcreción, la verdad es que nos cuesta encuadrarla, porque es cierto que no solamente es una propuesta en la que nos falta mucho análisis y mucha documentación para que realmente llegue a las comarcas, llegue al territorio y nos ajustemos a las necesidades de todo un territorio que se llama Aragón, pero con lo que necesitan en cada comarca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buj. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la representante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, señora Casas, bienvenida como presidenta de esta comisión, y también al señor Herrero y a la señora Jimeno. Bienvenidos también a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Bueno, en Aragón ya tenemos la Ley de Actividad Física y del Deporte, que marca un marco normativo regulador para la ordenación, promoción y coordinación de la práctica de la actividad física y del deporte, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Aragón y todo el ordenamiento jurídico. Y lo dice muy claramente: las administraciones públicas aragonesas deberán elaborar y ejecutar sus políticas públicas de manera que el acceso a la ciudadanía a la práctica de la actividad física y el deporte hay que hacerlo en condiciones de igualdad de oportunidades, y esto ya lo dice todo. Señor Izquierdo, vamos a votar desde luego a favor de esta iniciativa. Tenemos dudas de cómo se plantea este plan de infraestructuras deportivas, porque deja un vacío. Dice que contemplen 66 ciudades deportivas en todas las comarcas para garantizar los 30 minutos a toda la ciudadanía aragonesa. Eso es bastante complicado. Usted ya sabe cuál es la realidad de Aragón. Yo me fijo solamente en mi comarca, en las 5 villas, la Valdonsella, desde Sos hasta el pueblo más lejos hay hora y media. A veces es complicado, pero sí que hay que empezar a trazar planes de infraestructuras deportivas más concretos y sabiendo pues muchas veces las necesidades de cada comarca. Y esta es la realidad que vivimos en Aragón. Hay comarcas dispares
dispares geográficamente de demografía, pero sí que es cierto que es importante que nos parece que haya un plan de infraestructuras. No obstante, señor Izquierdo, el señor Magdaleno, el secretario general técnico del departamento, cuando vino a comparecer, ya dejó claro que no iba a haber plan de infraestructuras educativas, con lo cual ya lamento que seguramente tampoco habrá este plan de infraestructuras deportivas. Ojalá le hagan caso y se lleve adelante. En cuanto a las Cortes que están para el Centro de Alto Rendimiento Autonómico, me da igual que sea el Parque Deportivo Ebro, sea cual sea, son unas instalaciones muy importantes, sobre todo porque es para la mejora del rendimiento deportivo desde deportistas de alto nivel, pues para mejorar las condiciones de entrenamiento o para entrenar las federaciones aragonesas. En España hay 4, Barcelona, Madrid, Granada y León, y yo creo que Zaragoza sí que se podría tener este centro de alto rendimiento, porque sería importante para poner a la ciudad en el sitio, desde luego, que se merece, referente para jóvenes promesas, pero también como referencia de deportistas que elijan Zaragoza como su ciudad para la formación en su disciplina deportiva y también para crear puestos de trabajo, que yo creo que aquí de lo que se trata es de incentivar. No obstante, señor Izquierdo, ya le he dicho que le vamos a votar, le tenemos mucho respeto a su grupo parlamentario, puede presentar todas las iniciativas que quiera, pero también es verdad que usted tiene 9 directores generales, que podría hablar o con la consejera, la señora Hernández, o el señor Azcón, y trazarle y comentarle este plan de infraestructuras. No obstante, si no está en los próximos presupuestos del 2025, si es que llegan, yo, Xunta Aragonesista, presentaré una enmienda a los presupuestos a ver si no la aprueban. Pero le apoyamos, pero no sé si va a tener demasiada suerte, y ya le digo que a veces es mejor tener contacto directo con las personas, tanto con el presidente como con la consejera. Gracias. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Ranz, por un tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Compartimos con el proponente la importancia de la práctica deportiva, tanto en el deporte de base como en el deporte de élite, o simplemente su práctica como actividad saludable física y mental. Al igual que desde Vox defendemos que el deporte es un medio más de formación de la persona, especialmente de los jóvenes, en los valores que conlleva, de esfuerzo, respeto, compañerismo, sacrificio, superación y sana competitividad. Si bien su iniciativa nos habla de unas inversiones en infraestructuras deportivas por un importe de unos 200 millones de euros, pues pretende al menos 2 grandes infraestructuras deportivas en cada una de las 33 comarcas que configuran la Comunidad Autónoma de Aragón. Esto es 66 grandes inversiones por un valor mínimo de 6 millones y crear esas pequeñas ciudades deportivas en cada comarca. Estamos hablando, pues eso, de los 200 millones aproximadamente. Aparte de pabellones deportivos para la práctica de todo tipo de deportes, recordamos que en su interpelación, y lo ha vuelto creo que a comentar, usted hablaba de la construcción de nada menos que 66 piscinas climatizadas también. No sé si es usted consciente del coste de estas infraestructuras, su construcción, el gasto energético que conllevan y su mantenimiento. A Vox no le convence esta iniciativa del PAR por diversos motivos. En primer término, su altísimo coste de construcción y mantenimiento, de dónde quiere obtener esos 200 millones de euros, no lo dice tampoco. No se tienen en cuenta las diferencias existentes entre unas comarcas y otras, como le han dicho desde Aragón Teruel existe. Las infraestructuras deportivas ya existentes o que puedan precisar mera restauración, ampliación. Tampoco en todas las comarcas hay una demanda idéntica de instalaciones deportivas, ni aficiones a las mismas prácticas deportivas de forma mayoritaria. Por ejemplo, como ya le indicará la señora consejera, en Benasque se ha construido o se va a construir para este año 2025 un rocódromo, existiendo ciertas comarcas donde la demanda de deportes es más, pues igual la escalada, el senderismo, el montañismo, el barranquismo. En otras hay demanda de deportes de invierno, como el esquí en sus diversas modalidades, el hockey, el curling. Desde Vox creemos que es necesario elaborar un plan global de infraestructuras deportivas, teniendo en cuenta todo lo que estamos indicando. Con lo que ya se cuenta, su estado de conservación, sus posibilidades de ampliación o mejoras, y también siendo más realistas con los recursos económicos y presupuesto que se puede dedicar al deporte. Desde luego, con toda la importancia que concedemos a la práctica del deporte, con
unas instalaciones deportivas de calidad y adecuadas a los diferentes niveles de sus practicantes, existen necesidades, creemos, prioritarias, por ejemplo, en contar con más centros médicos y consultorios rurales adecuados, mejorar las carreteras y comunicaciones y un larguísimo etcétera. Debemos gestionar unos recursos que son siempre limitados para unas necesidades que, como sabe, son infinitas o ilimitadas. Con respecto a la construcción de un centro de alto rendimiento autonómico, estimamos que ha de ser parte de ese plan global de infraestructuras deportivas referido, ya sea en el Parque Deportivo del Ebro o en otra ubicación, dejando para los técnicos y especialistas tal decisión. Votaremos en contra de su iniciativa. Muchas gracias, señor Arranz. A continuación, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Burrell, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo, señor Izquierdo, quiero agradecerle que haya presentado esta moción, porque al final, bueno, mi grupo y yo especialmente soy una persona muy sensibilizada con el tema de la actividad física, el deporte, y evidentemente siempre vamos a estar a favor de todo lo que implique la inversión pública en este tipo de inversiones. Pero no porque nos guste el deporte o tal, sino porque entendemos que es un fin social, global y que afecta a toda la población su beneficio. Por concretar, insisto, totalmente de acuerdo con, como decía usted en su interpelación, de mejorar ese porcentaje de inversión por habitante, que ya lleva muchas décadas que no estamos a la altura y han sido varios los gobiernos que han pasado, y yo creo que aquí tenemos todos una cuenta pendiente. Yo lo que quería hacer algún tipo de matiz, porque yo insisto, y lo dije la última vez que intervine en el Pleno, es que el Gobierno tiene que presentar un plan de instalaciones deportivas. Aquí se ha leído la ley del deporte y el tema está claro. Yo creo que no quieren, no saben, no pueden, no, es que tienen que hacerlo, y a partir de ahí vendría esto. Entonces, bueno, pues esto viene a ser un sucedáneo de lo que debía ser incentivar o empujar al Gobierno a que elaborara este plan de instalaciones deportivas. Porque, claro, ¿por qué dos instalaciones por comarca y no 3? ¿O por qué no solo una? Cada comarca es distinta, que usted ha dicho. Entonces, yo le quería hacer in voce. Yo estaba convencido de que el Partido Popular presentaría una enmienda para sacar adelante esto, que yo creo que les interesaba. No lo han hecho y pues me ha pillado el toro. Entonces, yo le haría un planteamiento in voce para intentar adaptar esta moción. En el primer punto, yo les diría que yo creo que concretan demasiado, eso yo creo que es tarea del Gobierno, pero yo les pediría, por ejemplo, que la redacción fuera poner en marcha un plan de infraestructuras deportivas que contemple, paréntesis, como referencia. O sea, vamos a dejar una puerta abierta a que el territorio hable, que los técnicos hablen y que se pueda tener en cuenta que a lo mejor en una comarca hacen falta 4 centros polideportivos o 1, no 2 en concreto. Comparto lo que ha comentado el señor Arranz del tema de las piscinas climatizadas. A mí me parece muy bien, que decir, en mi ciudad hay una piscina climatizada, da servicio a un amplio territorio de varias comarcas. Pero yo creo que el que vaya a gestionar después tiene que tener muy claro cuánto le va a costar eso y si va a poder asumirlo, porque no será la primera administración pública que las pasa canutas por haber tenido la osadía de construir una piscina climatizada. Yo creo que las tecnologías hoy en día facilitan esa gestión, pero bueno, que el que lo asuma, que sepa lo que le llega. Y respecto al punto 2, sí que yo creo que hay que hablar con un poquito más de propiedad y no se lo tome a mal, simplemente los centros de alto rendimiento autonómicos, como está escrito, eso no existe, ¿vale? En España hay centros de alto rendimiento y puede ser la titularidad autonómica o puede ser estatal. Centros de alto rendimiento autonómico no existe, podríamos inventarnos algo, pero yo creo que hay que hacer es acogerse a la ley para de esa forma poder tener subvenciones. Entonces yo aquí les pediría un cambio de redacción y que fuese, como está, proyectar la construcción de un centro de alto rendimiento de titularidad autonómica en la ciudad de Zaragoza. Conozco el Parque Deportivo Ebro, lo he gestionado, sé dónde está, bueno, allí se podría hacer un centro de tecnificación o una extensión del centro de alto rendimiento de natación, de hockey o otros deportes, pero yo creo que la ubicación idónea es el Parking Norte al lado del Estadio de la Corona. Por eso no me voy a mojar, no digamos eso, pero digamos en la ciudad de Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza, porque evidentemente un centro de estas características tiene que estar en una gran urbe como esta. Huesca tiene 2, como dijo en su interpelación, pero no puede de una forma gratuita, sino porque son de montaña y es de deportes de nieve. Con esto, nosotros con esos pequeños matices apoyaríamos su moción. Muchas gracias, señor Burrell. Pues ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Gallard, por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta, y bueno, pues felicidades por su nuevo nombramiento. Estoy convencido de que lo va a hacer fenomenal. También bienvenidos a los dos nuevos diputados que han tomado posesión. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Izquierdo, aunque no me está viendo. Sí, buenas tardes. Nada, no pasa nada. Bueno, debatimos hoy esta moción que presenta el PAR sobre dos puntos. El primero sería la creación de las 66 ciudades deportivas en las comarcas. Luego entraré un poco más a valorar bueno, pues en sí lo que es la moción, pero bueno, lo que usted pide de inversiones en las comarcas, el Gobierno de Aragón en el año 2024 ya ha invertido mucho en los municipios en la mejora de las infraestructuras deportivas. De hecho, pues se gastó más de 4 millones de euros en mejorar las infraestructuras. Del FITE también hubo medio millón de euros que fueron destinados a 11 municipios. El Gobierno de Aragón también realizó convenios con ayuntamientos, como se me ocurre ahora, Binefar, Tarazona, también para la mejora de infraestructuras deportivas. En el 2025, por ejemplo, como bien ha dicho el anterior portavoz de Vox, el rocódromo profesional de Benasque ya está a punto de terminarse. También se está trabajando la reforma del refugio de Respomuso y también se están terminando las obras del Centro Aragonés del Deporte. Sí que hay un tema que es lo que ha comentado el portavoz del PSOE, el señor Burrell, con el tema de que ahora mismo está el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de Aragón trabajando la actualización del censo de instalaciones deportivas, que desde el 2005 está sin actualizar. Claro, entonces por aquí han pasado gobiernos, pero aquí ninguno ha actualizado este censo. Se nos pide ahora al Gobierno de Aragón, del señor Azcón, que lo actualice. Están en ello. Pero yo lo que digo es que anteriormente pasaron gobiernos y ninguno lo actualizó, con lo cual cada uno también que lleve la parte de su culpa. Respecto a su moción, yo lo que le diría es que, a ver, yo he hablado con presidentes comarcales, muchos no lo ven. Yo, en mi opinión, creo que es una buena idea a medio o largo plazo, ¿vale? Pero tiene que haber un estudio mucho más riguroso del que usted ha traído aquí. Es decir, cada comarca es diferente, la población que en cada comarca existe, hay comarcas que a lo mejor solo haría falta una ciudad deportiva, en otras harían falta dos, y luego además sufrimos otro tema, el castigo del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Pilar Alegría con los 422 millones más los 87 millones que deja de percibir Aragón. Eso es un castigo para los aragoneses. ¿Y eso qué significa? Pues que eso va en detrimento y en perjuicio de todos los municipios de Aragón y de los ciudadanos de Aragón. ¿Por qué? Porque con esos recortes de dinero se tiene que dar un peor servicio en temas sociales, en temas educativos, con lo cual estamos ahora como para pedir ciudades deportivas con el castigo que nos están dando del gobierno, desde el Gobierno de Madrid. Y respecto al otro punto del Parque Deportivo Ebro, nos parece ahora mismo que no es un sitio para un centro de alto rendimiento. El Gobierno de Aragón está trabajando ya en otras propuestas que en breve tiempo estoy convencido que vendrán y nos las explicarán, pero no lo vemos que el Parque Deportivo Ebro tenga que ser un centro de alto rendimiento. Si se ubica en otro sitio, pues bueno, todo se puede estudiar. Mi grupo parlamentario nos abstendremos en la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallar. Pues entendiendo que ha habido una enmienda in voce, todos los grupos parlamentarios tienen que estar de acuerdo. ¿Hay algún grupo parlamentario que se oponga? Sí, presidenta, lo único que especifiquen un poquito más la enmienda en qué consiste, porque claro, no sabemos si se refiere a cambiar el lugar sin nombrar dónde o en el parking norte, claro, es que no sabemos. Señor Burrell. Creo que lo he dicho, la enmienda era mía. Claro. Yo también. No. La enmienda era clara en el punto 1, añadir que contemple como referencia tal, y en el punto 2, crear un centro de alto rendimiento de titularidad autonómica en la ciudad de Zaragoza. Ya lo he dicho. Vale, es que como habías comentado algo del parking norte, había comentado usted algo del parking norte, por eso. Pero vamos, bien, perfecto. ¿Os parece? Pues señor Izquierdo, se tiene que, dado que no hay ningún grupo parlamentario que se oponga a la enmienda in voce, tienen tiempo de 1 minuto para posicionarse. Gracias, presidenta. Simplemente después explicaré algunas cuestiones. Es añadir, cuando dice que contemple como referencia 66 ciudades deportivas y luego la redacción del segundo de titularidad autonómica en la ciudad de Zaragoza, y lo acepto, me parece bien. Es usted más profesional que yo en esta materia, o sea que seguro que es más acertada la enmienda. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 9 votos a favor. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? 10 abstenciones. Por tanto,
sale adelante la iniciativa. A continuación, por tiempo de 1 minuto, explicación de voto. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Espero no excederme mucho de ese minuto. En primera instancia, gracias a todos por votar a favor, a los que han votado a favor, y también gracias al Partido Popular y a Vox por abstenerse. Nosotros tenemos muy claro desde el Partido Aragonés lo que es el Gobierno. Por eso nosotros no le vamos a decir al Gobierno cómo tiene que hacer las cosas ni qué estudios tiene que hacer. Doctores tiene la Iglesia. Si fuésemos nosotros como otros, le diríamos al Gobierno lo que tiene y no tiene que hacer y dónde tiene que hacer y no tiene que hacer las cosas. Pero eso lo hacen la gente que no ha gobernado nunca y la que no tiene intención de hacerlo. Ya hay una consejera de Deportes y ella sabrá con su gabinete técnico, si lleva esto adelante, dónde hay que construirlo. 66 instalaciones son una cada 150 kilómetros cuadrados de esta comunidad. Hay cosas que no hace falta explicarlas, discúlpenme, pensaba que no hacía falta explicarlas, después me he dado cuenta que sí, que claro, hay cosas que si no las explican, hay algunos que no entienden las cosas o no entienden nada. Lo que nosotros planteamos no son 66 piscinas climatizadas de 100 millones de euros. Una piscina climatizada hoy, para que ustedes lo sepan, vale muy poco dinero relativamente, y el mantenimiento mediante la energía renovable, que yo creo que ahí sí que se puede instalar energía renovable, es muy económico. El mantenimiento de estas instalaciones no lo tiene que hacer un ayuntamiento, lo tienen que hacer las entidades comarcales en las que nosotros sí creemos, y se tiene que dotar económicamente. Nosotros lo que pretendemos es impulsar al Gobierno a lanzar un plan que contemple que todos tengamos una instalación deportiva a menos de 30 minutos. Ya sé que en Barbastro hay una piscina climatizada, pero súbase usted a la Afortunada y pregúntele si tienen, o a Fanlo, o váyase usted a Cantavieja. Señor seguramente, Izquierdo, por favor. Termino, seguramente les gustaría, por eso hablamos de 30 minutos. Ya sabemos que en los núcleos grandes hay, pero yo creo que todos tenemos derecho y esa es nuestra intención, y estoy seguro que el Gobierno con sus técnicos ya sabrá lo que tiene que hacer y los estudios que tiene que lanzar. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. A continuación, señora Buch, señora Sobras, señora Ranz, por un tiempo de 1 minuto. Sí, muy brevemente. Gracias, señora presidenta. Hemos cambiado el sentido del voto con base en la enmienda del Partido Socialista, que entendemos que ha hablado de esa necesidad de un plan general de infraestructuras deportivas, que es lo que nosotros hemos comentado en nuestra exposición. Pero, señor Izquierdo, no es que le entendamos mal, es que cuando usted habla de piscinas, entendemos que son piscinas para la práctica deportiva, no estamos hablando de bañeras, ni de piscinas infantiles, ni nada, y eso pues requiere de verdad un gasto de energía y mantenimiento muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ranz. Señor Burrell, por un tiempo de 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Simplemente agradecer que se haya aceptado la enmienda y que la hayamos podido sacar adelante. Y bueno, ya son 2 las votaciones que el Partido Popular se tiene que abstener y se abstiene de cumplir su obligación de sacar adelante un plan de instalaciones deportivas. Lo digo sin acritud, lo digo sin elevar el tono, lo digo con cariño, es lo que hay, y yo espero que esto sirva para que la Consejería se sensibilicen un poquito más con este tema, y ya no te digo que cumplan con la ley del deporte, pero por lo menos que se sensibilicen. Y bueno, respecto al tema de la financiación de los 422, bueno, yo creo que va a ser un tema muy recurrente, se hablará seguro por personas más apropiadas, con conocimientos más apropiados. Yo solo quiero decirle, señor Gallard, que ustedes han presumido de un presupuesto histórico, el que tuvieron, el que viene, no sabemos si vendrá o no vendrá, y que con un presupuesto histórico no han sido capaces, sí, se han gastado un dinero que venía de antes, un dinero con fondos europeos que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa, como el Centro de Tecnificación, de Especialidad de Tecnificación de Benasque, y ahí está, quiero decir. Ustedes, con el presupuesto más grande de la historia, no han sido capaces de poner en marcha un plan de instalaciones deportivas. Ya veremos lo que pasa cuando nos vengan peor dadas, o si quieren ustedes o no, saben presentar un presupuesto. Muchas gracias, señor Burrell. Señor Gallard, por un tiempo de 1 minuto. Muchas gracias, presidenta. Señor Izquierdo, yo creo que me gustaría lanzar una reflexión. Aquí todos somos comarcalistas, nos encantan las comarcas, sí, pero claro, la legislatura pasada hubo 4 partidos de izquierdas gobernando y, bueno,
Bueno, y sin embargo, la financiación de las comarcas no se tocó. Nunca se ha tocado la financiación de las comarcas. Es el patito feo de la administración local, pero luego somos todos muy comarcalistas, eso sí. Y luego hay otra cosa, está clara. El que está demostrando que verdaderamente le interesan las comarcas de verdad es el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, porque lleva ya visitadas 16 comarcas. Va a la comarca y se reúne con el Consejo Comarcal y con los presidentes, escucha sus problemas y atiende a sus propuestas. Y terminará este año recorriendo todas las comarcas. Si usted me dice, o cualquiera de los diputados, un presidente que haya hecho esto en Aragón, pues yo rectificaré. Mientras tanto, me parece que es el presidente que más está mirando y cuidando a las comarcas. Gracias. Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 4, debate y votación de la moción número 3924, dimanante de la interpelación 12324, relativa a la política general de su departamento en materia de personal docente no universitario y en concreto sobre las medidas para reducir la burocracia de su trabajo diario, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa tiene un tiempo de 5 minutos. Señor Zibiac. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Le doy yo también la enhorabuena a los nuevos diputados. Ya les di la bienvenida ayer, así que no tampoco quiero ser pesado. Miren, hace unos días el director general de Personal de Educación, mi paisano señor Cabello y compañero, apareció en una rueda de prensa explicando un plan para reducir la carga burocrática de los docentes, maestros y profesores en el plazo de un año. Sería, a ver, así dicho, como titular sería una buena noticia si solo leyéramos el acrítico titular del Heraldo de Aragón. Pero es que la verdad es que la rueda de prensa del señor Cabello fue decepcionante, porque escuchándoles evidencia que el Departamento de Educación verdaderamente no piensa hacer mucho para simplificar la burocracia donde más falta hace, que es en la evaluación por criterios de evaluación con instrumentos diferentes y variados. Sí, señorías. El principal problema que tienen los profesores y maestros en Aragón es el sistema de evaluación que se puso en marcha, que se diseñó y que se publicó en las órdenes del 25 de julio. Y que es lo que exige la inspección en Huesca y próximamente en todo Aragón. Lo que exige la inspección de Huesca y pronto en todo Aragón se va a cargar la profesión docente. Es más, ya se la está cargando. Si es que faltan, lo están viendo que faltan profesores, que ya nadie quiere ser profesor, porque se acaba con la autoridad de los profesores, se atenta contra la autonomía de los centros, se acaba con la libertad de cátedra. El sistema de evaluación no es objetivo, desmotiva a los alumnos, mete a los docentes, que es lo peor, en un callejón sin salida, en un sistema de evaluación imposible, absurdo, farragoso y estresante. Y además, mire, es que no les podemos dejar solos, porque en cuanto les dejamos solos, hacen seguidismo del PSOE y ahora son los grandes defensores de la LOMLOE, la que tanto combatieron. Precisamente en esta moción pedimos derogar los puntos de las órdenes que más daño hacen a la profesión docente. El punto 13.2 de la orden de primaria, el 13.2 de la orden de secundaria y el 18.2 de la orden de bachillerato. Con esta moción lo que pretendemos es dar al Gobierno del PP una nueva oportunidad. Pretendemos que las Cortes de Aragón se pronuncie dando un mandato al Gobierno para que recapacite y derogue esos artículos. ¿Por qué hay que suprimirlos? Pues hay que suprimirlos porque se introdujeron en las órdenes por la puerta falsa de las alegaciones, sin que se pudieran debatir en el seno de la profesión docente y porque es la normativa que está esgrimiendo la inspección en Huesca para imponer a los docentes el sistema de evaluación que le gusta al jefe de la inspección, el que tenía escrito en su libro. Un sistema absurdo con miles de anotaciones en un montón de criterios desplegados en rúbricas e indicadores. Por cierto, rúbricas e indicadores que no aparecen en ninguna normativa legal ni reglamentaria. Un sistema impuesto que se está imponiendo en Huesca y pronto en todo Aragón con sutiles amenazas de apertura de expedientes, con actitudes autoritarias y con un estilo impropio de la profesión docente. Un jefe de la inspección que aprovecha su cargo de inspector para sus propios intereses personales, para sus intereses espurios. Un jefe de la inspección absolutamente desprestigiado en la provincia de Huesca, que despierta desafección, rechazo y en algunos docentes miedo, frustración e ira. Lo del inspector de Huesca, especialmente desde que entró en el IES Ramón y Cajal como elefante en cacharrería el pasado 28 de noviembre, es una vergüenza que arrastrará al secretario general técnico, señor Madaleno, y a la consejera Hernández. Les voy a dar un consejo al Partido Popular, al Gobierno, al Departamento de Educación,
que igual que recularon en Caneto, reculen cuanto antes en su apoyo al inspector de Huesca. Si no lo cesan, los profesores dejaremos de señalar al inspector y comenzaremos a señalar al señor Madaleno y a la señora Hernández. Acaben cuanto antes con la taifa que el señor Magdaleno le ha puesto en Huesca a su amigo Iñaki. Y también les advierto que esos paños calientes de encuestas y comisiones que anunció el señor Cabello no enfriarán la justa indignación de más de 3.000 docentes que solo piden una cosa, que les traten con respeto y que se respete su dignidad. Incluimos también un último punto en esta moción, que es que ya lo habíamos incluido en una PNL anterior, que se unifique la forma de programar en la provincia de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Que no puede ser que una provincia vaya por un lado y las otras vayan por otro, que eso no puede ser. Que no puede ser que lo que la inspección considera aceptable en Alcañiz no sea aceptable en Monzón, que lo que es aceptable en Egea no sea aceptable en Binefar. Eso no puede ser, el departamento lo tiene que solucionar y por eso hemos traído esta moción que esperamos contar con el voto favorable de todas sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zipiac. El Partido Socialista ha presentado 2 enmiendas. Para su defensa tiene la palabra señora Rodrigo por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bien, lo primero de todo, agradecer la presentación de esta propuesta no de ley al Grupo Parlamentario de Vox. Lo cierto es que no suele ser demasiado a menudo, pero en este caso estamos de acuerdo con el fondo de esta proposición. Hemos querido mejorarla o hemos querido matizar un par de cuestiones. Sí, señora Gaspar, de vez en cuando también sabemos llegar a acuerdos. Esa es la base de la política. Entonces, hemos querido presentar 2 enmiendas, las hemos comentado previamente, que no modifican el fondo de esta proposición, una proposición que entendemos que lo que hace es poner, en todo caso, en valor el trabajo del personal docente, y más cuando se sienten actualmente bastante desamparados, usted lo ha explicado perfectamente, por una consejería que, para empezar, no gestiona, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones, no gestiona la política de personal y que cada día, además, pone las cosas más complicadas a los docentes. Básicamente, y nosotros lo vemos clarísimo, lo veníamos ya anunciando, que a pesar de ese presupuesto histórico con el que cuenta la consejería no se ha notado absolutamente nada. Al revés, lo que hemos puesto es poner trabas y poner más difícil el trabajo de estos docentes. Lo que el Partido Popular no pudo hacer en el 2012 con la Ley Wert, con la famosa Ley Wert, la LOMCE, pues realmente lo está haciendo ahora vía modificación de orden o de decreto. Las enmiendas, muy rápido, se basan en 2 cuestiones principales. Primero, el añadir el modificada por orden del 25 de julio, ya que los 3 puntos de los que estamos hablando en el punto 1, 2 y 3, estamos hablando de una orden emitida en julio del 2022, posteriormente modificada por el señor Madaleno, como usted bien dice, en julio del año 2024, incluyendo un cariz que no nos parece adecuado. Y luego la segunda enmienda viene también a modificar el punto número 5, y viene un poco en la línea que el personal y toda la comunidad educativa viene reflejando en sus últimas manifestaciones. La Inspección Provincial de Huesca no puede ser un páramo, no puede ir al margen de esa coordinación que debe existir entre las direcciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel. Y si no es así, el problema entonces ya no lo tienen las direcciones provinciales, lo tiene la consejería por la falta de coordinación y de orden de estas unidades. Entonces, bueno, esperamos que el partido Vox, que el señor Zipiac, vea con buenos ojos estas modificaciones y a partir de ahí decidiremos nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Pues a continuación tienen el turno de palabra los grupos no enmendantes, comenzando por el Grupo Mixto Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta, y enhorabuena por su nombramiento. Sabemos que lo va a hacer usted perfectamente. Señorías del PP, señores del PP, tienen ustedes un problema y creo que gordo en educación con la inspección de Huesca, y tienen que solucionarlo, y creemos que rápidamente. Y lo tienen que solucionar no solo porque nos están obligando a los demás a ir de la mano de Vox, sino por lo más importante, tienen a los docentes a dieta, pero a dieta de lorazepam, con estrés, con depresión
y por la carga de trabajo. Y una carga de trabajo que no se justifica con una mejor atención a los alumnos y alumnas, sino que es por una ineficaz carga burocrática. No pueden dejar a los docentes aragoneses bajo las reglas arbitrarias de un inspector, además un inspector sobradamente conocido en Huesca. Nosotros también creemos que los docentes aragoneses necesitan una normativa clara y que no les perjudique en su labor diaria. Por lo tanto, votaremos a favor de esta moción y esperemos que el Departamento no caiga en oídos sordos con el colectivo educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señora Buch, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Pues a ver, es más que evidente que existe un problema, que el problema es serio, que es grave y que lo tienen que atajar y además de verdad que hacerlo por la vía rápida. Porque ahora mismo el problema que hay en Huesca creo que es por todos conocido y gravísimo, pero es un problema que también nos podemos encontrar en el resto de nuestro territorio y que desde luego no nos lo podemos permitir. Cuiden a quienes cuidan, también a los docentes, qué importantes, y evidentemente teniéndolos en esta tesitura, los docentes están sometidos a una presión y a un estrés con el cual difícilmente pueden afrontar su día a día y al final pierde la clase trabajadora, pierden esos docentes, pero sobre todo y ante todo pierden los niños y las niñas a las que están formando, con la importancia que esto tiene. Evidentemente es fundamental que tengan una normativa clara para saber a qué atenerse y para poder desarrollar su día a día y su actividad de la mejor manera posible. Así que de verdad les pedimos que se tomen en serio este grave problema que tienen y que lo atajen lo más rápidamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. A continuación, también por un tiempo de 3 minutos, la señora Las Obras, por Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Gracias, presidenta. Bueno, señor Cibiad, ya le adelanto que votaremos a favor. Hemos hablado ya varias veces en esta Comisión de Educación de este problema que es súper técnico, pero que está creando muchísimos problemas al profesorado de Huesca. Al cambiar diferentes órdenes del 25 de julio, la 1112, la 1172, la 1173, que es la que aprueba el currículum y las características de evaluación de educación primaria, secundaria y bachillerato en los centros docentes, porque añadieron los criterios de calificación deberán fundamentarse en la ponderación de los criterios de evaluación que irán asociados a instrumentos diferentes y variados. Y en este momento el profesorado de Huesca es quien sufre esta nueva orden, perjudicando a los docentes, ya que el profesorado tiene que preparar clases y materiales, preparar salidas de excursiones, coordinar actividades del centro educativo, preparar exámenes, corregirlos, por lo que este tipo de burocracia es innecesaria y es una auténtica pérdida de tiempo y lo están viviendo en su día a día. En Huesca los docentes deberían seguir las instrucciones del curso pasado. No es necesaria tanta parafernalia de instrumentos de evaluación, indicadores, ya que no tienen tiempo para elaborar semejantes tablas y Excel que no sirven para nada, solo para reducir el tiempo que le tienen que dedicar al alumnado. Para hacer bien esta instrucción, un docente debería tener dedicación exclusiva a elaborar programación, exámenes en consonancia con estos criterios, saberes básicos, indicadores. Me parece una labor titánica para la poca relevancia que tiene. Y el profesorado invierte muchas veces más en burocracia que en preparar clases y atender a la diversidad del alumnado. Por ejemplo, yo hablé con una profesora de Huesca, evalúa primero de la ESO los porcentajes de sus instrumentos de evaluación, 70% exámenes, 20% tarea, 10% trabajo y participación en clases, que así es como se ha hecho siempre y desde luego como se debería de estar haciendo. Muchas veces los cambios no son buenos y antes de hacer cambios, lógicamente hay que contar con la comunidad educativa, con los docentes, que son los que están sufriendo este problema. Y sin embargo, hablando de modificaciones, sin embargo, las programaciones didácticas de estas normas, el artículo 59 no fue para nada cambiado, no se ha modificado esa nueva orden. No obstante, señor Cibiad, usted ha comenzado esta intervención diciendo que el señor Cabello prometió simplificar las tareas administrativas para docentes y equipos directivos para que se centren en la enseñanza, en la planificación y en la atención a las necesidades del alumnado, que daba un plazo de 1 año, pero por lo menos igual con esa rueda de prensa el señor Cabello se enteró que verdaderamente hay un problema, que ha surgido un problema en Huesca y que está ahí, que todo el profesorado desde luego está en armas y no se merece el trato que le están dando. Le apoyaremos. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, también por un tiempo de 3 minutos, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Ayué. Gracias. Enhorabuena a la nueva presidenta y también a los nuevos diputados que se incorporan a esta comisión. Señor Zibiak, yo creo que no se trata de si el Departamento de Educación está o no está de acuerdo con la línea educativa que plantea la LOMLOE. El Partido Popular ganó las elecciones y si hubiera gobernado, muchos articulados de la LOMLOE los hubiera modificado. Pero es que resulta que es la ley vigente y las leyes vigentes hay que acatarlas. Y usted sabe perfectamente que en evaluación, promoción y titulación la legislación autonómica no puede contravenir una ley de rango superior. Y Aragón está obligada a cumplir con el Real Decreto. Por cierto, que ustedes mientras gobernaron también lo acataron. Ahora que ya no están gobernando, ahora ya no son de la misma opinión. Yo creo que aquí el problema es que usted, señor Zibiak, no está de acuerdo con el modelo curricular competencial. Porque esto no quiere decir, como usted está haciendo ver comisión tras comisión, y como además sabe usted de sobra porque es docente, que desaparezcan los conocimientos, porque están los conocimientos, están las habilidades, están las actitudes, están los valores. Y usted sabe perfectamente que en la educación competencial existe un sistema de evaluación vinculado y que además sigue los patrones de la OCDE, los patrones que están marcando la OCDE. En la educación competencial, señor Zibiak, es que no es una opción, es que es una necesidad. Y en este marco los criterios de evaluación son y juegan un papel preponderante, donde se prioriza el aprendizaje y la adquisición de competencias por encima de la evaluación de los contenidos, porque por suerte la época de memorizar contenidos pasó a mejor vida. Y por lo tanto este Gobierno, el Gobierno de Aragón, está cumpliendo la normativa vigente, está cumpliendo las tendencias que marca la Comisión Europea y en las órdenes que usted menciona se hace alusión a cómo se tienen que llevar los criterios de evaluación de manera objetiva, continua e individualizada. Y son los criterios de evaluación el elemento más concreto con que dentro del currículum el docente cuenta. Y por lo tanto es por lo que se ha puesto el apartado 2 del artículo 13 de cada una de las órdenes en primaria, secundaria y en bachillerato. En cuanto al punto 4, yo creo que aquí es precisamente donde no hay que clarificar mucho. Usted pide clarificar, yo creo que no hay que clarificar, que está todo muy claro. La Ley de Educación, en cuanto a la programación didáctica, dice que esta debe ser elaborada por el docente. Intentar imponer, no sé, me da la sensación, un modelo de programación didáctica único, va contra la autonomía del centro y va contra la autonomía del docente. Usted es docente, señor Zibiak, como yo, y sabe perfectamente que la programación didáctica debe estar diseñada para un grupo y para una clase, porque cada clase tiene alumnos con necesidades específicas, ritmos diferentes, espacios diferentes. Un examen no se realiza de la misma manera teniendo aplicaciones tecnológicas o no teniéndolas, en el medio rural o en el medio urbano. Por eso hay que individualizar individualizarlo. Como la programación invalida la necesidad de individualización que requiere el alumno. Señora Ayué, por favor. Y finalizo ya. En cuanto al punto 5, señor Zibiak, le diría, primero, que tenga un poco de respeto, porque estamos hablando de educación, y le pediría un poco de respeto hacia la inspección de Huesca. Yo no sé si es que usted tiene un problema personal por la inquina con la que usted habla constantemente del inspector de Huesca, pero le digo que la inspección inspecciona la aplicación de la normativa. Y esta normativa es aplicable a las 3 provincias y Huesca no es una excepción. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Ayué. Pues dado que se han presentado 2 enmiendas, tiene un tiempo de 1 minuto para fijar la posición con respecto a las mismas. Señor Zibiak. Sí, respecto a la primera enmienda la aceptamos y respecto a la segunda proponemos un texto transaccional que quedaría de la siguiente forma, que respecto al punto 5,
que el punto 5 quedaría redactado como sigue, que desde la Dirección de la Inspección Educativa, dependiente de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se adopten las medidas necesarias para coordinar las inspecciones de los 3 servicios provinciales de educación, de tal manera que la Inspección de Huesca no pueda actuar de forma arbitraria. Si le parece bien la transacción, aceptamos la enmienda. Señora Rodrigo. Sí, aceptamos dicha transacción. Muchas gracias. ¿Ningún grupo se opone a esta enmienda? No. Por tanto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 11, ¿verdad? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? 8 votos en contra. Por tanto, sale adelante la iniciativa con 11 votos a favor y 8 en contra. A continuación, explicación de voto por tiempo de 1 minuto. Señor Corrales, señora Buj, señora Las Obras, señor Civiac. Sí. Mire, ustedes con la LOMLOE, bueno, lo primero agradecer el voto afirmativo de los grupos que, igual que Vox, consideran que con las programaciones y los criterios de evaluación tenemos un problema que se agrava exponencialmente en la provincia de Huesca debido a la actuación arbitraria de la Inspección de Educación. Y es arbitraria porque su actuación es diferente a la de Huesca, o sea, a la de Teruel y a la de Zaragoza. Esa es la prueba. Con la LOMLOE, ustedes se han comido la LOMLOE igual que se han comido todas las leyes progres, socialistas y globalistas. Y respecto a que la autonomía en el modelo de la programación, por supuesto, pero lo que nosotros proponemos es un modelo de programación para aportar seguridad jurídica a los profesores sin que aparezca un inspector como apareció el 28 de noviembre en el IES Ramón y Cajal de Huesca y sin reunirse con la profesora afectada cambió la programación. ¿Dónde está la autonomía del docente si se presenta un inspector que no es el inspector del centro y lo cambia para su beneficio personal? Que toda la provincia sabe cuál es el motivo por el que cambió esa programación. Y además, sin reunirse con la profesora, agrediéndola a nivel profesional, debido a que le faltó al respeto de su dignidad como profesora. Muy bien, a continuación tiene la palabra por un tiempo de 1 minuto. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Bien, yo creo que simplemente matizar 2 cuestiones. La primera, sobre todo, agradecer al señor Civiac la cintura para aceptar nuestras enmiendas. Y yo creo que hay que tener clara 2 cuestiones porque si no nos vamos a liar, nos vamos a ir por donde no nos toca. En cuestión competencial, señora Ayue, y lo dice muy clara además la orden del Departamento de Educación y Cultura publicada en el Boletín Oficial de Aragón, lo dice perfectamente. El Estatuto de Autonomía de Aragón, establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades, etcétera, etcétera, y incluyendo la ordenación del sector de la enseñanza y la actividad docente y educativa. Por lo tanto, sí que hay margen para que el Gobierno de Aragón, para que el Gobierno del Partido Popular canalice de forma adecuada esos criterios de evaluación, que lo que les están diciendo los profesores no es evitar esa evaluación, sino intentar hacer su trabajo de la mejor manera, que ya lo hacen, que tenemos unos profesionales de un gran nivel. Por lo tanto, entendemos que lo que hay que hacer es dejar de trabajar y muy rápido. El Partido Popular, cuando rectifica, acierta. Y mire, un ejemplo, en 2015, el ministro Méndez de Vigo, aplicación de la ley Wert absolutamente imposible y contestada por todos los sectores. ¿Sabe lo que hizo? Llegó a un acuerdo y retiró y paralizó esos criterios e instrumentos de valoración planteados en la ley Wert. Por lo tanto, les pedimos, rectifiquen, que seguro que aciertan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Por un tiempo de 1 minuto, señora Ayue. Bueno, yo lo primero de todo, sorprenderme por la gran pinza que ha habido en la votación entre el Partido Socialista y el partido de Vox, nada más y nada menos que en materia educativa. O sea, en materia educativa, Vox y el PSOE están acercando muchas posturas, no solo en esta votación, sino en otras muchas, cosa que me resulta bastante chocante. Miren, ustedes están diciendo que el personal docente de esta comunidad autónoma está con lorazepam, agobiados.
señora Las Obras, señores del Partido Socialista, ¿y cómo estarían en la anterior legislatura que cobraban menos y hacían más horas lectivas? ¿Perdón? ¿Perdón? Este gobierno ha subido, ha llegado a un acuerdo que se aplica, que se está aplicando, de subida salarial, de reducción de horas lectivas, de contratación de mayores auxiliares de educación especial, de mejora en el contrato, sí señor, de técnicos de educación infantil, y así podría estar continuando. Lo que ustedes provocaron, nosotros lo estamos resolviendo. Señora Ayué, por favor, concluya. Y simplemente le digo al señor Fibiac que el PP votó en contra de la LOMLOE, que no la defendemos, pero la tenemos que aplicar. Igual que usted se lo tragó, como no me gusta utilizar esa palabra, pero si nosotros dice que nos lo hemos tragado, el partido de Vox cuando gobernó, también. Muchas gracias. Pues, bueno, a ver, señora presidenta, pido la palabra para el artículo 121 por una inexactitud de la señora... Me lo vais a poner difícil en mi primera comisión. Sí, por favor, haga referencia... de comentar... Perdón, estoy hablando yo, señor Fibiac. Haga referencia expresa a la inexactitud a la que hace mención. Sí, la inexactitud es que nosotros gobernábamos y que nos tragamos la LOMLOE. Me gustaría aclararlo. Yo entiendo que no procede. Usted ha hecho también referencia a que el Partido Popular se traga las leyes del Partido Socialista, así que no le doy el turno de palabra, señor Fibiac. Señor Fibiac no tiene la palabra. Señor Fibiac no tiene la palabra, soy la presidenta. Procedemos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 5224 sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las becas a los alumnos con TDAH, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la señora Ayué. Gracias, presidenta. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Popular, ante la parálisis de acción del Gobierno de España y en concreto del Ministerio de Educación que preside la señora Alegría, presenta una iniciativa que no pide otra cosa que algo que nos parece que es justo y que además es legal, y es que se revierta una decisión ganada en los tribunales pero no respetada, en este caso, por la ministra Alegría. Una decisión que es injusta, que es discriminatoria y que es antisocial. Y yo creo que todos los partidos que hoy estamos aquí defendemos un sistema inclusivo y de calidad, un sistema educativo que atienda a la diversidad, un sistema que permita a todos y cada uno de los estudiantes construir su proyecto vital y su proyecto personal de vida. En España hay 415.000 niños diagnosticados con TDA, de los cuales, y con la normativa actual, se ha excluido a 20.000 de ellos, niños y niñas que no van a poder acceder a las becas educativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el caso de Aragón, la prevalencia de TDA es de un 2,6%. Pues bien, 37 asociaciones presentaron 37 recursos ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio de dejar la señora Alegría de no incluir a los 20.000 menores con TDA en las ayudas a los estudios para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, la señora Alegría retiró el derecho a una parte del alumnado ACNEAE de acceder a unas ayudas que por justicia le correspondían. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo, por sentencia, el que reconozca al colectivo de personas con trastorno de TDA el acceso a las becas educativas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sin la necesidad de portar la discapacidad del 33%. Porque en el ámbito educativo se determina que un alumno con necesidades educativas especiales se hará de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 4 de la orden que lo regula, donde establece la aplicación de actuaciones específicas de intervención sin necesidad, como digo, de esa petición que sean
inventado desde el Ministerio de Educación. Dicha orden no diferencia, por lo tanto, en cuanto a su denominación a los alumnos con TDA por su grado de discapacidad. Por lo tanto, entiendo que la señora Alegría, primero, tiene una falta de sensibilidad absoluta y una falta de reconocimiento específico hacia este colectivo, que les ha excluido. Ha provocado un desajuste con la realidad educativa, porque la exclusión ha sido vista por muchos profesionales de la educación y asociaciones como una medida que no tiene en cuenta la realidad del aula, ya que es evidente que es necesario un enfoque mucho más personalizado y flexible para abordar las necesidades de este colectivo. La señora Alegría ha excluido con una falta de desconsideración absoluta por su parte las dificultades que los estudiantes con TDA enfrentan en su proceso educativo. La señora Alegría ha tomado una decisión que es del todo incongruente con la normativa internacional, donde muchas asociaciones y expertos en salud han señalado que esta decisión va en contra de la normativa internacional sobre inclusión educativa. La decisión de la ministra Alegría ha sido un retroceso absoluto en términos de inclusión educativa y ha dejado sin recursos alternativos a esta parte del electorado. Y su exclusión, la exclusión por parte de la señora Alegría, ha supuesto un impacto en la igualdad de oportunidades, porque excluir a los alumnos de TDA de estas ayudas ha conllevado a una mayor desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Pues bien, hoy, después de esa sentencia del Tribunal Supremo, las familias siguen sin poder acceder a las ayudas, viéndose obligadas a recurrir a las resoluciones denegatorias, teniendo que interponer recursos contenciosos administrativos. La señora Alegría, que dice ser aragonesa, pero que defiende bien poco los intereses de los aragoneses, cuando tiene que elegir entre Aragón y el señor Sánchez, elige al señor Sánchez, excluyendo a una parte sensible y vulnerable de los derechos sociales que tienen adquiridos. Y en la materia que gestiona, ha dejado fuera una población muy sensible y abriendo brechas en la igualdad de oportunidades educativas. Así que espero de ella que sea más aragonesa, pero sobre todo que sea más social. Muchas gracias, señora Llué. Dado que no hay ningún grupo parlamentario ha presentado enmiendas, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el señor Corrales, por la agrupación parlamentaria Podemos. Gracias, presidenta. Bueno, supongo que hoy inauguramos una nueva era en esta comisión. Vamos a llamarla, en vez de Comisión de Educación, Comisión de Pilar Alegría, a partir de hoy. Ya era un clásico ver al PP cómo utilizaba estas cortes para atacar al Gobierno de España, pues ahora, con este cambio de liderazgo en el PSOE de Aragón, está claro que esto lo vamos a ver multiplicado a la enésima potencia, vamos a decir así, o por 1.000 millones. Y en temas, sobre todo, que afecten al Ministerio de Educación, o más bien a su titular, pues todavía más. Muy originales, os digo, señorías del PP, no han sido, con esta primera iniciativa, la voy a llamar Antipilar Alegría. El 20 de junio del año pasado se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados una PNL presentada por el BNG, calcada, a esta digo, calcada, con comas y puntos. BNG ha dicho, ¿no? Bloque Nacionalista Galego. Ahí lo dejo. Como diría un ex ilustre ministro del PP, manda huevos. Que quienes se dedicaron a recortar a diestro y siniestro las partidas de beca en los presupuestos generales del Estado vengan ahora a exigir en esta materia. Lo que piden los afectados por este trastorno es de justicia y así lo reconoció el Supremo. Que ustedes vengan a hacer política y de la mala con esto no tiene nombre. Apoyaremos la iniciativa esperando, siendo un poco ingenuos, vamos a decirlo así, que el PP no pretenda convertir esta comisión en un circo con el único fin de atacar a una ministra de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues bueno, evidentemente hay una sentencia, la 2044 de 2023 de 18 de mayo, del Tribunal Supremo, que es clara y que dice que estas ayudas hay que otorgarlas, con lo cual
evidentemente, que se otorguen. Ahí no tenemos nada más que decir. Pero sí que es cierto que, aprovechando que traen esta iniciativa, nos gustaría poner encima de la mesa una cuestión que nos parece importante y que también es cierto que se puede trabajar desde el Gobierno de Aragón, porque todos esos niños y niñas que tienen un trastorno neurológico, el trastorno neurológico llamado TDAH, necesitan de apoyo, y necesitan de apoyo del Gobierno central y también del Gobierno autonómico. Nos parece importante que se tenga también en cuenta cómo estamos andando el camino en nuestra comunidad autónoma a la hora de evaluar el alcance. Usted nos ha nombrado que en Aragón tenemos el 2,6. Yo le voy a decir más. Miren, la prevalencia del TDAH es un tema evidentemente controvertido, ya que se han encontrado muchas variaciones y según las áreas geográficas y a lo largo del tiempo. La prevalencia estimada a nivel mundial nos movemos en torno a un 5,3%. A nivel nacional, en nuestro país, en torno a un 6,8%. Y ahora vamos a lo que respecta a Aragón. Usted nos ha hablado de una prevalencia media del 2,6. Evidentemente estamos muy lejos del nivel que tenemos de prevalencia a nivel nacional. Pero si esto lo miramos provincia a provincia, aquí también encontramos desigualdades. Depende de dónde vivas. En la provincia de Zaragoza nos encontramos con un 2,8%, en la de Huesca un 2% frente al 1,9% en Teruel. Este hallazgo podría suponer un infradiagnóstico en nuestra comunidad autónoma. Podría suponer, no, lo supone. No se conocen con exactitud los criterios empleados por cada pediatra en cada centro de salud y en cada provincia. Sin embargo, sí que se encuentran diferencias significativas en la prevalencia del TDAH entre las 3 provincias, como ya he dicho, y entre los diferentes sectores de la comunidad autónoma. La verdad es que esta cuestión nos preocupa. Entonces, evidentemente vamos a votar a favor de que se aplique una sentencia necesaria. Por supuesto, faltaría más, pero les instamos a que como Gobierno de Aragón trabajen realmente en todo lo que es competencia de ustedes para que estos niños y estas niñas realmente tengan la atención que necesitan para su correcto desarrollo. Porque además estamos hablando de una población con unas grandísimas capacidades y con una grandísima valía. Muchas gracias, señora Lasobra. Señora Buch, a continuación tiene la palabra la señora Lasobras por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, las sentencias están para cumplirlas, con lo cual Junta Aragonesista va a votar a favor de que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo cuando reconoció al colectivo de personas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y, desde luego, que puedan acceder a esas becas. Señora, yo le he escuchado con muchísima atención y la verdad es que no pensaba intervenir tanto, únicamente decir que íbamos a votar a favor de la sentencia, porque las sentencias, lógicamente, están para cumplirlas, pero claro, cuando usted habla del alumnado con necesidades educativas especiales en el Estado español, que hay 415.000 niños y niñas, ¿sabe cómo está el alumnado con necesidades educativas especiales en Aragón? Me gustaría que lo supiese, compartiendo CRAS en Teruel, que están a más de 1 hora en coche, sin haber accedido todo el alumnado que tiene un informe favorable con unas necesidades educativas y están totalmente abandonados, y eso es competencia del Gobierno de Aragón. Desde luego que sí, que el Ministerio tiene que incluir esas becas, pero el Gobierno de Aragón también, ese alumnado que usted también y ha defendido hoy aquí, tendría que defenderlo también. Habla de falta de sensibilidad, claro, ¿y dónde está la falta de sensibilidad del Departamento de Educación? ¿Sabe lo que dijo el señor Cabello en esta comisión no hace muchísimo tiempo? Que no pidieran tantas auxiliares, que fuesen a un centro de educación especial, que vaya a las familias de Huesca, que les pregunten qué es lo que piensan, y la poca sensibilidad cuando se hacen ese tipo de declaraciones aquí en Aragón. Yo estoy reconociendo tanto una cosa como otra, lo de Madrid, y estoy reconociendo lo de aquí. Y cuando habla de inclusión, que les ha excluido, que les ha retirado el derecho. Mire, hay una niña en Borja que lleva más de 1 año y medio sin escolarizar. ¿Sabe por qué, señora Ayue? Porque no tiene personal de enfermería. Eso también forma parte del Gobierno de Aragón. Entonces, aquí tiene que ser
todo el mundo, tanto el Ministerio de Educación, tiene que integrar inclusión, convivencia de todo ese alumnado con necesidades educativas especiales. No faltaría más y hay que cumplir la sentencia como no puede ser de otra manera. Lo que no puede ser es que usted defienda con tanto ahínco una iniciativa que han traído aquí, desde luego están en su perfecto derecho de traerla, y que no se defienda desde Aragón a todo ese alumnado. Hablen con las familias y vean el montón de problemas que tienen el día a día. A mí lo que me gustaría es que esto no sea un rifirrafe, el bipartidismo puro y duro siempre, el PP, el PSOE, yo soy mejor o yo dejo de ser, la ministra, la secretaria general del Partido Socialista, y que realmente nos preocupemos por todos esos niños y todas esas niñas que necesitan una atención especial que a día de hoy no la tienen. Me da igual sean becas o me da igual que sea personal. Y así es como nos encontramos. Y si no, hable en las comarcas de Teruel y le dirán qué es lo que está pasando. O me da igual, comarcas de Borja, donde tienen que compartir el auxiliar, y mientras ese niño y esa niña no están con el auxiliar, ¿quién los atiende? Es una problemática muy grande y yo, desde luego, creo que todos los partidos y todos los diputados y diputadas debemos de tener una sensibilidad especial, no echarnos nada a la cara y trabajar auténticamente por estos niños y por estas niñas que necesitan esa ayuda y que a día de hoy yo creo que tanto unos como otros la están negando. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el señor Cibiac, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Nos parece muy adecuada la presentación de esta proposición no de ley que vamos a apoyar. Sin embargo, a nosotros nos pasa igual que al portavoz anterior, que ha observado la coincidencia de esta iniciativa con la presentada por el Bloque Nacionalista Galego el 21 de junio de 2024 en el Congreso de los Diputados. Y entonces, claro, yo lo que veo que aquí hay una continuidad en la pinza que hace el Partido Popular con el Bloque Nacionalista Galego, una pinza vergonzosa y que a mí me avergonzaría como partido político. Porque además, no solamente es eso, sino que, de hecho, no es que hagan pinza, es que en Galicia han aceptado los planteamientos nacionalistas y lingüísticos del Bloque Nacionalista Galego en contra de aquellas promesas que se hicieron y que jamás se cumplieron con la asociación, por ejemplo, Galicia Bilingüe, a la que tanto bombo se le dio hace años en los medios de derechas para luego incumplir todas las promesas que se le hicieron. Por cierto, la misma política que está llevando don Jorge Azcón con el catalanismo, con la imposición del catalán en las comarcas orientales de Huesca y de Teruel, sin que las familias puedan opinar o puedan elegir. Lo mismo de Galicia se está haciendo en la parte oriental de Aragón. Bien, por otro lado, además de recuperar las becas, que hay que recuperarlas y hay que cumplir las sentencias judiciales, hace falta hacer más cosas. Entonces, en los centros docentes, pues es necesario llevar a cabo una serie de estrategias para favorecer el aprendizaje de estos niños. Estrategias como adaptaciones curriculares, tiene que haber unas estrategias pedagógicas con estos niños. Se tiene que cuidar el entorno de aprendizaje, tiene que haber también una colaboración y una integración con las familias y una coordinación con los servicios de salud mental infanto-juvenil. Y, por supuesto, tiene que haber una formación a los docentes para tratar a estos alumnos. Algunos de los cuales son alumnos brillantísimos que solo necesitan un poco de ayuda. Porque si bien en ocasiones tienen dificultad para concentrarse debido a ese déficit de atención, sin embargo, cuando hay un tema que les interesa mucho, son capaces de desarrollar un talento muy por encima de la media. Entonces, nosotros lo que echamos en falta, tanto con estos alumnos como con los alumnos del espectro autista, como con los alumnos con altas capacidades, es que haya planes específicos para ellos. Y para eso, vuelvo a repetir lo que he dicho en esta casa innumerables veces, y yo creo que hará falta que las vuelva a decir, que es que cuanto antes se diagnostique a estos niños, mucho mejor. Cuanto antes se les empiece a dar ese tratamiento específico pedagógico, mucho mejor. Y para eso habrá que aceptar, aunque solo sea de forma provisional, los diagnósticos facilitados por profesionales privados, por psiquiatras, psicólogos o psicopedagogos colegiados o y que sean competencialmente
reglamentariamente competentes en la materia para certificar que un alumno es un alumno de altas capacidades, que es del espectro autista o que tiene déficit de atención. Porque cuanto antes se les diagnostique, mucho mejor. Y para eso se tiene que integrar el diagnóstico privado en la praxis de los centros públicos y apoyados con fondos públicos aragoneses. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Zibiac. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz. Gracias, presidenta. Señora Casas, muchas felicidades por su reciente nombramiento y también dar la bienvenida al señor Herrero y a la señora Jimeno, nuevos diputados en esta legislatura, pero no en esta casa, que ya tienen experiencia ambos dos. Debatimos esta PNL sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las becas de los alumnos con TDA que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Señora Ayué, afirman en la exposición de motivos de su proposición no de ley varias cuestiones que no se ajustan a la realidad. Lo que me lleva a pensar que con esta iniciativa buscan un objetivo muy concreto que dista mucho de defender los derechos de las personas TDA. Por lo que quiero hacer algunas consideraciones para poner negro sobre blanco y tratar de dar algo de luz a sus señorías y sobre todo a los diputados de Podemos, Teruel Existe y CHA, quienes van a apoyar esta proposición no de ley. Primero, la convocatoria NEAE tiene carácter subsidiario, de forma que el apoyo específico a las personas con discapacidad u otro tipo de trastorno o condición debe efectuarse preferentemente en el aula, con los medios humanos y materiales aportados por la autoridad educativa. La convocatoria NEAE debe cubrir los casos más graves o que se requieren adaptaciones más significativas y que el centro educativo no puede cubrir. Segundo, en la convocatoria del curso 2021 se estableció expresamente en el 33% el grado de discapacidad, pero ya en las convocatorias anteriores, aunque no se decía expresamente, se exigía en la práctica dicho grado de discapacidad, que es el establecido por defecto en el artículo 4 que usted aludía de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Por tanto, no es cierto, señora Ayué, como dice su PNL, que el número de beneficiarios se alteró significativamente. Siempre ha estado en torno a los 10.000 estudiantes anuales. Tercero, aluden en la PNL a la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de mayo de 2023 como una sentencia favorable que el Gobierno incumple. Pero debe indicarse que el recurso impugnaba el decreto de umbrales del curso 21-22 por no incluir expresamente a los alumnos con TDA y la sentencia es desestimatoria, por entender que la convocatoria con los colectivos que ahora cubre, discapacidad, trastorno grave de conducta, etcétera, ya incluye a los alumnos con TDA, siempre que lógicamente cumplan los requisitos establecidos con carácter general para cada categoría y acrediten una necesidad específica de apoyo educativo. En ningún caso la sentencia dice que no se deben exigir un grado de discapacidad a estos alumnos para ser beneficiarios. Señores del PP, no sé qué es peor, si que ustedes conozcan o desconozcan el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo y traigan esta PNL. Sigan haciendo ruido, desde el Gobierno se seguirá trabajando por las personas más vulnerables. La convocatoria actual ya cubre los casos más limitantes de TDA en cuanto a que pueden incardinarse como supuestos de discapacidad, trastorno grave de conducta, etcétera. La rebaja del grado de discapacidad al 25% incrementará, presumiblemente, el número de beneficiarios de las becas y ayudas y para dar acceso de forma paulatina y graduando la gravedad de los casos a nuevas deficiencias en la convocatoria NEAE. En el conjunto de España, el Gobierno ha aumentado un 81,2%. Por favor, vaya concluyendo. Voy concluyendo, señora presidenta. Los fondos para becas respecto al curso 17-18 hasta llegar a más de 2.535 millones en 2024. En lo que respecta a Aragón, el aumento de becas entre el curso 17-18 y el 23-24 ha sido de un 59%, pasando de 26,4 millones de euros a 42 millones de euros. En ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se ha pasado de dar 2.128 becas en el curso 17-18 a 4.373 en el curso 23-24. O sea, un aumento del 105%, concluyo, las becas y beneficiando a 2.245 alumnos más. Señora Ayué, el Grupo Socialista no apoyará su proposición no de ley.
Dado que no se ha presentado ninguna enmienda, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 13, ¿verdad? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. Por tanto, sale adelante la iniciativa. A continuación, por tiempo de 1 minuto, explicación de voto. Señor Corrales. ¿No? Señora Buch. Señora Las Obras, por tiempo de 1 minuto. Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Yo lo único que me gustaría es proteger a todo ese alumnado con necesidades educativas especiales que necesitan un auxiliar en muchísimos colegios para estar bien atendidos, desde luego, y que a día de hoy no se tiene. Yo intento que todo el mundo pueda tener la misma sensibilidad y, sobre todo, para que no queden en el olvido. Muchas gracias, señora Las Obras. Señor Zibiac, por tiempo de 1 minuto. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que es muy positivo traer estos debates a la Cámara porque nos permite a los diputados y a través nuestro a la sociedad y a la profesión docente pues tomar conciencia de la importancia que tiene el tratamiento adecuado, las estrategias pedagógicas adecuadas para los alumnos ACNEAE, que si bien son niños que no tienen o alumnos que no tienen discapacidad, sí que necesitan una atención diferente a la de los otros niños y yo creo que por ahí tienen que ir los esfuerzos del Departamento de Educación. Especialmente porque parece ser que hay cierto incremento en los últimos años de todas las modalidades de alumnos ACNEAE. Así que, bueno, pues cada vez vamos a tener que destinar más recursos para atender a estos niños, porque al final estos niños lo que van a necesitar es lo que acabo de decir, recursos, es decir, dinero, profesores, horas, cupos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Zibiac. Señor Ortiz. Gracias, presidenta. Vaya pinza, señora Ayué, la que nos acaban de hacer ahora el Partido Socialista. Se lo he dicho, el número de becas y alumnos beneficiarios, y ahora se lo voy a decir en euros. Hemos pasado de 1,97 millones de euros en el curso 17-18 del Partido Popular de Mariano Rajoy a 5,13 millones de euros en el curso 23-24 con el Partido Socialista de Sánchez y la ministra Alegría, lo que supone un incremento de un 159%, es decir, un aumento de 3,15 millones de euros. Como se puede ver, no son los gobiernos del PP quienes más invierten en ayudas y en equidad en el sistema educativo. Pero le digo más, fíjese si tenían ustedes interés en este asunto que nos ocupa, que esta PNL, ustedes la registraron hace un año. Un año han tenido para hablar de este tema, desde el 2 de febrero de 2024. O bien ustedes no tenían mucho interés, o les faltaba convicción, o el objetivo que perseguían con este debate era otro que defender los derechos de las personas TDA. Usted ha nombrado en 5 minutos 20 veces a la señora Alegría. Señora Ayué, por tiempo de 1 minuto, explicación de voto. Pues, señor Ortiz, debería saber que la orden donde se determina que un alumno tiene una necesidad, o sea, está calificado como un alumno con necesidad de apoyo educativo, no diferencia en cuanto a su denominación a los alumnos con TDA por su grado de discapacidad. Y, señor Ortiz, esta población no son discapacitados. Sean un poco más sensibles con el colectivo. Y además es algo que no solo lo pide el Partido Popular, que lo piden las familias, lo piden los colectivos y por eso les pido un poco más de sensibilidad. Y a la señora Alegría le he pedido sensibilidad porque ha excluido a 20.000 menores vulnerables del acceso a las becas para aquellas personas consideradas como ACNEAE. Y el Gobierno del señor Azcón, en esta materia, hablaban de los auxiliares de educación especial, les puedo dar el dato de que en 2015 había 200 y que ahora hay 668. 668. Por lo tanto, lo que le estoy pidiendo a la señora Alegría es que defienda los intereses de Aragón, que defienda a una población sensible, porque en estos momentos no lo está haciendo y lo estamos viendo cómo está dejando de lado a una comunidad autónoma como es la aragonesa, dejando la despoblación y la orografía del sistema de financiación. Dinero, 442 millones de euros que no van a venir, más 87 que ya no nos van a venir por este año, para mejoras
salariales de los docentes, para contratar a más auxiliares de educación especial, para pagar becas de comedor, para mejorar el nivel de personal de las técnicas de auxiliar. Por eso yo espero que la señora Alegría sea más aragonesa, porque es que si no voy a preferir a una ministra que, aunque no sea aragonesa, defienda los intereses de Aragón. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, el punto número 6, debate y votación de la proposición no de ley número 273-24 sobre la mejora de la calidad del comedor del CEIP Miraflores de Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para su defensa tiene un tiempo de 5 minutos la señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, esto es una iniciativa que corresponde para mejorar los comedores de Aragón. Espero que no tengamos que hablar de Madrid, porque realmente esto corresponde a un colegio de Zaragoza, y volvemos a hablar nuevamente de comedores. Hemos debatido muchísimo, no solamente en sesión plenaria, sino también en esta Comisión de Educación sobre los comedores escolares, y espero que sigamos debatiendo, porque esto es bueno para ver, digamos, qué deficiencias hay y qué es lo que se puede mejorar. En este caso las familias de Lampa Miraflores están luchando todos los días para conseguir que sus hijos e hijas tengan a su alcance una alimentación lo más natural, equilibrada y saludable posible. Para ello es imprescindible, desde luego, contar con una instalación de una cocina in situ, una petición que ya fue trasladada de forma oficial desde el equipo directivo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Estas familias de Lampa están integradas dentro de la plataforma por unos comedores públicos de calidad, entidad que abarca a todo Aragón. Junto a ello se han sumado a las reivindicaciones y movilizaciones para conseguir que la Administración educativa construya cocinas en los colegios que lo han solicitado y mejoren la adjudicación del servicio del comedor. Además, el AMPA también del Miraflores ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón exigiendo que se amplíen medidas efectivas que permitan a las familias conocer la composición de los platos servidos en los comedores escolares aragoneses, pidiendo transparencia y el derecho a que todas las familias usuarias puedan conocer el etiquetado de los alimentos que se sirven. En el presente curso están haciendo uso del comedor del Colegio Miraflores más de 480 comensales y el espacio del comedor es de 166,5 metros cuadrados, lo que evidencia claramente la insuficiencia del espacio para tan alta demanda del alumnado. Para entender bien el problema del espacio hay que conocer que este colegio se proyectó con 2 vías, ahora tiene 3, pero no se ha ampliado el espacio del comedor a pesar de que han aumentado los comensales, y el centro además ha admitido todas las solicitudes, por lo que se ha producido un hacinamiento, una masificación que empeora el espacio cada curso escolar. Desde Chunta Aragonesista realizamos diferentes preguntas al respecto y el Departamento de Educación nos dijo que estaba todo bien. En una segunda intentona volvimos a preguntarlo al Departamento y nos contestó que no hay normativa concreta en cuanto al aforo máximo de ocupación, pero el criterio del Gobierno de Aragón para los nuevos centros es de 1,5 alumnos por metro cuadrado. En la misma respuesta, el Departamento nos decía que la normativa del Documento Básico de Seguridad frente que establece una ratio es de 1,5 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, como se puede comprobar en la misma respuesta dada por el Departamento, hay una ratio diferente para un mismo hecho. Lógicamente, 1,5 personas por metro cuadrado es obviamente un espacio menor que una persona por 1,5 metros cuadrados. Y como esto es muy complicado de explicar, he traído este esquema. Esto es lo que dice el Gobierno de Aragón y esto es lo que dice el Código Técnico de Edificación. Y esta misma respuesta es la que nos ha dado el Gobierno de Aragón en una misma pregunta, con lo cual es evidente que nos está dando en la misma pregunta 2 respuestas que no tienen nada que ver. Así pues, según la seguridad de evacuaciones por riesgo de incendios, deberían de ser 111 comensales en cada turno. Como hay 480 comensales, se necesitarían más de 4 turnos, con lo cual es inviable. Por otro lado, también, según la resolución de la Dirección General de Planificación y Equidad por la que se establecen los criterios para el servicio complementario de comedor, en el punto 2 se dice que se establece que la utilización del servicio escolar es para todo el alumnado que desea hacer uso del mismo, con lo cual a esos 480 alumnos que lo han pedido no se puede decir a nadie que no. Y otro inconveniente es que no pueden hacer uso del comedor comensales eventuales, con lo cual se perjudica a las familias y lo sitúa en una situación desfavorable frente a las
las familias de otros centros educativos. Y también reclaman más personal de cocina, mejoras laborales, dar un servicio de calidad y elaborar menús equilibrados. No solamente eso, sino que también que se mejoren los actuales controles de calidad de este servicio público y revisar los contratos con las empresas para que no vuelva a suceder lo que sucedió hace unos días recientemente, cuando hubo que retirar un alimento de varios comedores escolares porque no estaban en buenas condiciones. Con lo cual, esta iniciativa de Xunta Aragonesista es únicamente para que se intente solucionar cuanto antes el servicio del comedor del Miraflores, que, como ha quedado claro y como he expuesto, el espacio es totalmente insuficiente, no pueden comer. Todos los niños y niñas que están en el comedor están en un hacinamiento a día de hoy y esperemos que el Partido Popular apruebe esta iniciativa, porque de lo que se trata es de mejorar la calidad del servicio de comedor de estos alumnos y alumnas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Además, se ha adaptado perfectamente al tiempo. Ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la señora Artieda. Gracias, señora presidenta. Llevamos ya varias propuestas donde se pide la transformación de cocinas de línea fría a cocinas in situ, y le daré un dato. Desde que el señor Azcón está en el Gobierno, se está trabajando ya en la puesta en marcha de 12 nuevas cocinas in situ con un presupuesto de 1,5 millones de euros, y creo que durante la última legislatura se llegó a hacer a este tipo de cocinas, con cocinas in situ. Y estos números solo demuestran pues, que el Partido Popular está trabajando por mejorar la calidad de los comedores escolares. Y centrándonos en la propuesta que trae aquí, hemos presentado una serie de enmiendas a su texto que paso a explicar a continuación. En primer lugar, dado que el espacio con el que cuenta en la zona de cocina y comedor es limitado, tal y como dijo la consejera cuando respondió a una pregunta en el Pleno en relación a esta misma cuestión, y teniendo también en cuenta que los depósitos de agua y las bocas antiincendios se encuentran en la zona aledaña al comedor, nosotros creemos que el estudio de las obras de ampliación del comedor y la sustitución de la cocina por una cocina in situ deberían hacerse en global, para que el resultado del nuevo diseño sea lo más óptimo posible, teniendo en cuenta las dimensiones totales del espacio y los condicionantes externos que le he nombrado. Y después, siendo consecuentes con estos estudios realizados por los técnicos, realizar las obras necesarias para que el colegio disponga de esa cocina in situ y la ampliación del comedor. Imagine que para construir la cocina in situ es necesario coger espacio del comedor. Entonces tendríamos que tomar una decisión u otra, o coger sitio del patio. Esto es lo que nos tienen que decir los técnicos, cómo es mejor realizar esa obra. Por otro lado, en el tercer punto, usted hablaba de ampliar la plantilla de la cocina y del comedor, pero aquí lo que deberíamos asegurar es que se cumple con el convenio laboral y con las condiciones que se firmó el contrato con la empresa concesionaria. El Gobierno de Aragón lo único que puede hacer es vigilar que se cumple con los pliegos, pero no puede exigir a las empresas que pongan más medios si están cumpliendo con el contrato. Y en cuanto al último punto, estamos totalmente de acuerdo con el hecho de que los comedores escolares deben ser una parte más del proyecto educativo de los centros, porque permiten que los niños puedan trabajar una parte fundamental de la salud, como es la nutrición, y ver de dónde vienen los alimentos y cómo se pueden transformar. Espero que acepte nuestras enmiendas, y si no, pues le pediré el voto por separado. Gracias. Muchas gracias. A continuación intervendrán los grupos no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria de Podemos. Señor Corrales, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, ya le adelanto que votaremos a favor, señora Las Obras. Uno de los elementos más importantes para tener una buena salud es la comida. Y esto todavía es más importante cuando el cuerpo de un niño está en pleno crecimiento. La calidad de lo que coman nuestros hijos hoy repercutirá en el crecimiento y en su salud el día de mañana. En Podemos hemos trabajado siempre muy activamente por potenciar las cocinas in situ, en los comedores escolares, con menús saludables y productos locales y de calidad. Ya lo hizo nuestro compañero y el diputado Carlos Gamarra, que por cierto hizo un gran trabajo para mejorar este sistema.
Nosotros seguimos trabajando en apoyar estas mejoras y hemos también registrado una iniciativa para el control de la calidad de los alimentos que se sirven en los comedores escolares. Por todo esto y porque creemos que es necesario cambiar el modo de alimentarnos de nuestras generaciones, vamos a aprobar esta iniciativa para la mejora de calidad en el comedor CEIP de Miraflores de Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la portavoz de Aragón, Teruel Existe, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues, señora Las Obras, no nos queda otra que agradecerle que haya traído esta iniciativa y decirle que, evidentemente, la apoyaremos. El CEIP Miraflores está ubicado en el centro de la ciudad de Zaragoza, dentro del Parque de Miraflores, un emplazamiento muy adecuado para el colegio que, además de cerca de las viviendas, está rodeado de entorno de árboles y vegetación. Es un colegio grande con 9 unidades de educación infantil, 18 unidades de educación primaria. La exposición de motivos nos señala que este colegio se proyectó para 2 vías y ahora tiene 3. Pero no se ha ampliado el espacio del comedor a pesar de que han aumentado los comensales. Es un centro de escolarización preferente para alumnado con dificultades motoras, contando con medios y recursos para favorecer su integración y desarrollo integral. La propia web del colegio dice que el comedor es un servicio complementario de carácter educativo y que el número de usuarios del comedor es muy elevado, por lo que la limitación del espacio hace que hayan 2 turnos de comida. En la exposición de motivos nos señala que el presente curso escolar está haciendo uso del servicio el comedor con más de 480 comensales, donde evidentemente el espacio es claramente insuficiente para la demanda que hay. Así que merece la pena realmente que esta Comisión de Educación reconozca y valore, yo creo, después de lo expuesto, el trabajo que está realizando el AMPA del Colegio Miraflores, que viene desarrollando un trabajo en su centro, impulsando numerosas actividades educativas y de convivencia. Un AMPA que viene reivindicando desde hace años la necesidad de la ampliación del comedor, trasladando a la Administración educativa y a la opinión pública este problema. Voy a citar palabras textuales. El alumnado come diariamente en una lamentable situación de hacinamiento debido a la alta demanda de comensales y al tamaño claramente insuficiente de las instalaciones, y defiende con argumentos muy solventes la mejora de los menús a través de las instalaciones de una cocina in situ. Son palabras de los padres del colegio. Y en la misma línea, esta comisión también debe de reconocer el trabajo que está realizando la plataforma Come Pública. La Administración educativa no ha sido receptiva ante los problemas del comedor de este colegio, ni tampoco ante la propuesta de que este AMPA le ha presentado. En el momento de cambiar y aplicar los puntos, se plantea en esta proposición de ley ampliar el comedor, construir la cocina in situ y ofrecer menús saludables basados en productos de proximidad y temporada. Todo ello cuestiones que deberían de ser de lo más razonables, que deberían de caer por su propio peso, que deberían de estar ya puestas en marcha y que a día de hoy la situación sigue siendo la que es. Así que, señora Las Obras, apoyaremos esta propuesta. Muchas gracias, señora Buch. A continuación, por un tiempo también de 3 minutos, señora Ranz. Gracias, señora presidenta. Pues desde Vox nos alegra que Junta Aragonesista traiga esta iniciativa parlamentaria, pues hace tiempo que Vox adquirió el compromiso con esta causa relativa a la calidad de la alimentación de los alumnos en los comedores escolares y la apuesta por la instalación de cocinas en los centros educativos donde objetivamente pues sea posible. Fue ya hace algunos años en una reunión en el Centro María Moliner, que creo que recordará, donde hicimos una comida en el propio comedor escolar con charla de nutricionista, donde firmamos, entre ellos Vox, un compromiso, un pacto para unos comedores nobles. Nosotros somos un partido que cuando firmamos algo lo firmamos con convicción, si no, no lo firmaríamos. Igualmente hemos venido manteniendo reuniones con el representante de Come Pública, plataforma de unos comedores escolares públicos de calidad, don Genaro Delgado, así como otras asociaciones como Mensa Cívica y otras que defienden los derechos e intereses del personal de cocina. Ayer mismo tuvimos, sin ir más lejos, una reunión con el señor Delgado y otras personas para trabajar este tema en el municipio de Cadrete. Del mismo modo, hemos presentado y registrado iniciativas parlamentarias sobre esta importante cuestión y hemos apoyado iniciativas de otros grupos, e incluso fue Vox quien impulsó y se aprobó para los presupuestos de 2024 una enmienda que destinaba una partida de 250.000 euros para el gasto en los centros docentes no universitarios con expresa motivación de proyecto comedores de calidad con producto fresco, con el objeto de
proporcionar una alimentación sana y de calidad con producto fresco de proximidad para los escolares, además de acercar y aprender a valorar el mundo rural, la agricultura y la ganadería como fuente de alimentación de calidad. Espero que el Partido Popular, que aprobó y apoyó esta moción, esta enmienda, no haya cambiado de opinión. Como puede apreciar, estamos en total sintonía y compartimos trabajar por esta causa desde hace años. Vox defiende como una cuestión básica la alimentación de nuestros hijos en los centros escolares, tanto para la escuela pública como concertada, que no deja de ser pública. Queremos potenciar comidas de calidad nutricional, fresca, de temporada, con proveedores de nuestra tierra, de proximidad y producto de calidad. Estamos en contra de esos catering que abusan de comida precocinada, procesada, ultraprocesada, de baja calidad, que los chavales a veces no saben si están comiendo carne o pescado porque es una especie de masa procesada y con uso de aceites de mala calidad. Es preciso establecer controles e inspecciones sin aviso previo para comprobar y verificar la comida que se sirve a los alumnos y que ello tenga las debidas consecuencias. Reivindicamos nuestra gastronomía, la dieta mediterránea y la calidad de los alimentos frescos de nuestros productos del sector primario. Asimismo, entendemos que el comedor es un espacio donde el centro educativo, dentro del centro educativo, donde se socializa, se aprende a comer sano, se enseñan modales y usos correctos en la mesa y se va desarrollando, en cierto modo, el paladar o gusto de los menores. Para ello debe servirse comida apetecible y cocinada in situ, conocer el aroma, el sabor, la textura de una dieta rica y diversa. Además, nos consta que hay alumnos que la comida más importante que hacen es la del propio colegio, porque en sus familias pues igual no se llega a fin de mes y no pueden atender a esas necesidades de forma correcta, esas necesidades alimenticias de sus hijos. Desde Vox abogamos por un plan global de infraestructuras escolares, ya voy terminando, y para eso incluir también comedores y cocinas en los centros adecuados. Vamos a apoyar esta iniciativa para que se realice el estudio oportuno y las obras de acondicionamiento de espacio dedicado a comedor, instalación de la cocina del CEIP Miraflores en Zaragoza, y esperamos que en las próximas ocasiones las otras formaciones pues también nos apoyen en el mismo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ranz. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Jimeno. No lo he hecho anteriormente. Me gustaría darle la bienvenida tanto a usted como al señor Herrero, que hoy se incorporan a esta comisión, y como vecina y tocaya, pues desearle además la mayor de las suertes. Muchas gracias, señora Jimeno. Tiene un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues bueno, yo por mi parte también felicitarla por su nuevo cargo como presidenta, que estoy segura que llevará con mucha diligencia esta comisión, y agradecer, pues, por supuesto, la calidad bienvenida que me han dado, que nos han brindado pues, diputados, portavoces y, por supuesto, toda la mesa. Bueno, la iniciativa que hoy es un placer, señora Las Obras, también debatir con usted y volver a vernos. Y la iniciativa que hoy nos trae Chunta Aragonesista pues, viene a reafirmar, viene a impulsar las acciones, los objetivos que siempre se han perseguido también por el Partido Socialista. Como bien se puso de manifiesto, aunque me haya contradicho, me contradiga usted, diputada del Partido Popular, se puso de manifiesto en años anteriores cuando desde la Consejería de Educación sí que se hizo un gran esfuerzo, se llevaron a cabo transformaciones de cocinas y comedores y se dedicaron importantes esfuerzos e inversiones para ello. Por tanto, señora Las Obras, ya le adelanto que desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyaremos esta proposición no de ley. Usted, pues, en su exposición de motivos, ya ha explicado perfectamente la situación actual del Centro de Educación Infantil y Primaria Miraflores de Zaragoza, esa lucha continua de los padres, de las madres, para que sus hijos, para que los niños y niñas usuarios del servicio de comedor puedan disfrutar de ese espacio más amplio, sin hacinamientos, de una alimentación pues, mucho más saludable y equilibrada, elaborada en el propio centro con una plantilla de personal pues, que pueda atenderlos de forma adecuada y que a su vez pues, tengan garantizadas también esas condiciones laborales dignas. Sí quería introducir un pequeño matiz al cuarto punto, en el que piden que se fomente el comedor como parte de un proyecto educativo del centro. Es decir, que para mí es importantísimo, pero que esta decisión última es, si no tengo mal entendido, es competencia exclusiva del centro, ya que cada centro pues, tiene autonomía para incorporar en su proyecto
lo que considere de interés para el desarrollo socioeducativo del alumnado. Aun con todo y dicho esto, sí que nos parece muy recomendable y, por supuesto, bueno, por no decir imprescindible, esta incorporación de los comedores escolares al proyecto educativo de los centros. Y en este sentido, pues después de unos 8 años prácticamente pues, se ha generalizado esta práctica y en la mayoría de los centros educativos de infantil y primaria pues, se está haciendo, ¿no? Sí que creemos que sería importante que el Departamento de Educación pues, debería hacer también un estudio y un seguimiento sobre las buenas prácticas en este espacio educativo. Y sí que quisiera destacar en mi intervención el punto 2 de su propuesta, aunque ya lo he dejado caer al principio, y quiero hacer hincapié, no porque los otros no sean importantes, sino porque me gustaría recordar que desde el 2015, estando en el Gobierno del Partido Socialista, se tomó la decisión de dotar a todos los centros de nueva creación de cocina propia. Así, todos los colegios nuevos del sur de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, Arcosur, Valdespartera, Las Anejas en Teruel, en Pedrola y algunos más, se construyeron ya con cocina propia, cocina en los propios centros. Con lo que sobre todo con el objetivo pues, de que los alumnos recibieran esas comidas más saludables y equilibradas y potenciando la utilización de productos frescos, productos de proximidad, que sin duda pues, también dinamizan y contribuyen a la economía local. Y también recordar que se inició un proceso de redacción de proyectos para la transformación de cocinas de línea fría en cocinas in situ, con la ejecución de algunos de ellos y otros, señora Artieda, pues bueno, son algunos de los que ustedes a día de hoy están ejecutando, que ya se dejaron preparados. Con lo que me reafirmo en que en algunos sectores, en algunos ámbitos, siguen viviendo del impulso pues, de las políticas emprendidas por el Partido Socialista. Como he dicho al principio, y perdón por haberme excedido en el tiempo, señora Las Obras, apoyaremos esta iniciativa. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Jimeno. Dado que se ha presentado una enmienda, tiene un tiempo de 1 minuto, señora Las Obras, para posicionarse sobre la misma. Sí, bueno, pues señora Artieda, mire, voy a aceptar las enmiendas, pero voy a estar súper atenta y dentro de 2 meses volveré a la carga con el CEID Miraflores, sea yo, sea cualquier otro grupo parlamentario. Nos parece bien que con ese 1,5 millón que ha dicho usted de euros para cocinas in situ, ahí tiene presupuesto suficiente para que se pueda ampliar el espacio y se pueda hacer la cocina in situ. Yo no estoy gestionando educación, con lo cual no tengo que decir qué es lo que hay que hacer. El Partido Popular es el que lo gestiona. Los técnicos son los que tienen que decidir cómo hay que hacerlo. Yo, desde luego, no voy a decir nada, no soy quien para decirlo, pero ya le digo que vamos a estar muy atentas a este tema y seguro que volvemos a hablar más de comedores escolares. Acepto la enmienda. Muchas gracias, señora Las Obras. Pues dado que se ha aceptado la enmienda en la totalidad, se entiende que modifica el texto íntegro de la proposición no de ley. Todos los grupos lo tenemos claro. Sí, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Todos los votos a favor, aprobada por unanimidad. Explicación de voto, señor Corrales, señora Buch, señora Las Obras, por un tiempo de 1 minuto. Sí, por cortesía parlamentaria, agradecer a todos los grupos parlamentarios que han votado a favor. Como le he dicho a la señora Artieda, ella ha puesto encima de la mesa que el Gobierno de Aragón tenía 1,5 millones de euros, con lo cual es presupuesto suficiente para todos esos colegios. Hay muchos colegios, 40 y pico, que creo que han solicitado cocina in situ. El Miraflores es uno de ellos. Los técnicos del Departamento de Educación son los que tienen que determinar cómo hay que hacerlo, pero el problema existe. Yo esta iniciativa, tal y como está redactada, la hemos consensuado con el AMPA Miraflores. Nos dijeron, señora Jimeno, que pusiésemos el punto 4. Quiero decir que muchas veces nos debemos a la ciudadanía, a consensuar, a realmente traer aquí a estas Cortes las deficiencias que ven o como les gustaría que fuesen. Me alegro, es un consenso, ya digo, de todo el AMPA del Miraflores. Seguro que están muy contentos, pero Chunta Aragonesista, desde luego, estará atenta a que se ponga en marcha o se estudie la viabilidad de este comedor. Gracias.
Señora Arranz, por un tiempo de un minuto también. Sí, gracias, señora presidenta. Celebro el consenso también y votamos a favor por todo lo que he expuesto anteriormente y porque Vox es un partido que pone en el centro, como saben, a las familias y tiene un importante componente social. Por ello, considera que la salud, la calidad nutricional y el bienestar de la infancia son cuestiones básicas sobre las que no puede negociarse a la baja y dejar en manos de empresas que licitan con el precio más bajo a costa de la calidad de la alimentación de nuestros hijos. Nosotros también estaremos observando cómo actúa el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jimeno. No, señora Artieda, por un tiempo de un minuto. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras, por haber aceptado nuestra enmienda. Señora Arranz, el PP no ha cambiado de opinión y no como hacen otros partidos políticos y desde el inicio de la legislatura hemos apostado y estamos apostando por los comedores de calidad. Y, señora Jimeno, proyectos sí hicieron muchos, estudios hicieron muchos, pero ejecutaron muy poco. Y en 8 años da tiempo para ejecutar unos cuantos comedores escolares y unas cuantas cocinas in situ. Gracias. Muchas gracias. Pues procedemos al siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Debate y votación de la proposición no de ley número 567-24 sobre la construcción de un edificio propio para albergar la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, señor Peralta, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Enhorabuena por su nuevo cargo y también darle la bienvenida, me sumo la bienvenida a los nuevos diputados. Pues muy buenas tardes, señorías. Presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley que, lejos de ser partidista ni ideológica, nace de una necesidad real y urgente, que es dotar a la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel de un edificio propio que le permita desarrollar su actividad en condiciones óptimas. La actual Escuela Oficial de Idiomas de Teruel pues, desempeña un papel fundamental en la oferta educativa de nuestra comunidad y pues, su misión es proporcionar una enseñanza de calidad de las lenguas extranjeras. Sin embargo, pues a pesar de esta importancia que tiene, esta institución no cuenta con un espacio propio. Actualmente, como muchos de ustedes sabrán, comparte instalaciones con el IES Santa Merenciana, lo que genera inconvenientes. Señorías, estamos hablando de un centro educativo que tiene unas características específicas para el desarrollo del instituto, un propio instituto de secundaria, que es para lo que está su uso principal. Y entonces, pues la existencia de aulas adaptadas para el propio desarrollo de la Escuela Oficial de Idiomas, pues genera unas carencias, las cuales pues no hay espacios diseñados para, podría decirse, interacción oral o la práctica de fonética o aprendizaje dinámico. En definitiva, la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel necesita un espacio propio. Yo creo que esto estaremos de acuerdo la unanimidad de los parlamentarios que aquí estamos ahora mismo, adaptado a su función y dotado por unas infraestructuras adecuadas para garantizar la calidad educativa. No estamos hablando de una propuesta que sea improvisada por este diputado, por este grupo parlamentario. En el año 2022, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno anterior, del Gobierno de Javier Lambán, el señor Fazi, ya encargó la redacción de un proyecto básico para la ejecución y la construcción de un edificio propio para la Escuela Oficial de Idiomas. Este estudio se determinó que la mejor ubicación era la calle Temprado, en el solar, y el antiguo edificio que en su día ocupó el Conservatorio Profesional de Música. Y, señorías, la pregunta es, ¿por qué este emplazamiento? Pues por varias cuestiones. Uno, por su ubicación estratégica en el propio centro de Teruel. Es una zona que tiene otros equipamientos educativos, como pueden ser la Escuela de Hostelería y la Escuela de Artes. Esto generaría sinergias para el uso de los propios espacios, porque permite, como yo les he dicho, compartir los espacios conjuntos entre los propios 3 centros, si así se hiciera el de la Escuela Oficial de Idiomas, porque contribuiría a revitalizar el propio centro histórico, fomentando una actividad cultural y educativa en el propio centro de la ciudad, y además porque estos espacios pues, se abrirían al uso de la asociación propia de vecinos o el propio tejido social de la ciudad. El proyecto está definido, está redactado, está pagado. La ubicación es adecuada y la necesidad es incuestionable. Lo único que falta es la voluntad política de llevarlo a cabo. Señorías, invertir en educación, como ustedes bien saben, y aquí creo que lo hemos dicho todos, no es un gasto, es una apuesta de futuro. Disponer de una Escuela Oficial de Idiomas
con instalaciones propias adecuadas beneficiaría a los alumnos actuales y a los propios de futuro, lo cual ampliaría la oferta educativa, atraería más estudiantes, repercutiría positivamente en la propia ciudad de Teruel, tanto económica como culturalmente. Por supuesto, pues instamos al Gobierno de Aragón a que lo incluya en la planificación de infraestructuras de la propia licitación y ejecución de este proyecto que les he comentado para el año 2025. ¿Cuál es el objetivo de esta proposición no de ley? Pues que para el curso 26-27 la Escuela Oficial de Idiomas y el edificio pues sea una realidad. Como ya les he dicho antes, este proyecto, señorías, ni es ideológico ni es partidista, es una demanda legítima de la propia ciudad de Teruel y de la comunidad de Teruel. Es una cuestión de justicia y equidad territorial. Es la única capital de provincia aragonesa que no tiene un edificio propio de la Escuela Oficial de Idiomas. Señorías, la aprobación de esta proposición no de ley es una oportunidad para demostrar que, por encima de las propias diferencias políticas que tengamos como grupos parlamentarios, nos une el propio compromiso con la ciudad de Teruel y con este proyecto. Desechar este proyecto y volver a la casilla de salida, como se puede llegar a plantear algún grupo parlamentario, sería una responsabilidad propia del propio Gobierno de Aragón, porque atrasaría el propio proyecto, sería volver al inicio, con lo cual el gasto que se ha conllevado ya se desecharía, porque el propio proyecto que se ha realizado está pagado, ya no valdría para nada, y, como bien les digo, volveríamos a la casilla de salida, lo cual yo me temo que para el 26-27 no estaría el nuevo proyecto que se planteara, y yo creo que en lo que queda de legislatura tampoco. No perdamos esta iniciativa, no dejemos que se quede en el olvido. No privemos a Teruel de esta infraestructura, yo creo que es fundamental, y por ello pues les pedimos humildemente al resto de los grupos parlamentarios que apoyen esta proposición de ley y que este proyecto sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peralta. Dado que no se ha presentado ninguna enmienda, tiene el turno de palabra el Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo que es necesario y urgente que la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel cuente con un edificio propio y que deje de compartir espacios. La salida del Conservatorio Profesional de Música a la nueva ubicación, del barrio de San Julián, permite disponer de un edificio para ello en pleno centro de ciudad. Habría que valorar, unas personas te dicen que es la mejor ubicación y otras personas que no. No me voy a meter en lo que piensen las personas de Teruel. Además, como usted, señor Peralta, lo ha dicho, la Gerencia de Infraestructuras del Departamento de Educación ya hizo los deberes y ya tiene un proyecto básico que creemos que abrir el nuevo debate de la ubicación supondría retrasar mucho el traslado de la escuela. Retrasar, creemos que varios años, y que sus usuarios sigan sufriendo las incomodidades además actuales. No se han presentado todavía los presupuestos para este año. Estamos, por tanto, a tiempo de, si es el sitio adecuado, incluir esta actuación para este mismo año, que se pueden iniciar las obras y, vamos a decirlo así, si va todo correcto, el año que viene, quede terminada y lista para recibir a los alumnos. Cualquier otra propuesta, pues ¿qué supondría? Pues dejar una reivindicación justa y dilatar la resolución del problema hasta, vamos a decir, una próxima legislatura. Algo que ni los usuarios ni nadie se merece de Teruel. Por todo ello, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación tiene la palabra también por un tiempo de 3 minutos, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Agradecerles esta iniciativa que traen hoy aquí, porque estamos hablando de un equipamiento educativo fundamental, no solo para la capital de la provincia, no solo para Teruel, sino para todas las comarcas. Es un centro educativo con una enorme capacidad de transformación social y de progreso personal al fortalecer la apertura de una sociedad al conocimiento y al aprendizaje de otras lenguas y con ello de otras culturas. Conviene recordar que la Escuela Oficial de Idiomas en Teruel imparte alemán, francés, inglés,
inglés e italiano, y que además de los servicios que tiene en la capital, tiene extensiones en Calamocha, Montalbán y Utrillas, y que estas extensiones tienen que seguir funcionando, tienen que aumentar, porque son fundamentales también para dinamizar nuestras comarcas. Nos traen hoy una propuesta en la que nos hablan de la construcción en la ubicación de la calle Temprado 11, que es lo que todos los turolenses conocemos, y alguno de ellos estuvimos en él, como el antiguo Conservatorio Profesional de Música. Hablamos de un edificio de titularidad ya propia en el centro de Teruel, que su construcción ahí podría dinamizar su entorno y desarrollar sinergias con otros centros educativos y culturales del entorno. Desde el Grupo Municipal de Teruel Existe, hace semanas presentamos ya esta iniciativa en el Ayuntamiento para intentar lograr el compromiso del Ayuntamiento, que desde luego no encontramos, para que esta instalación sea ejecutada ya. Porque nos ha dicho que no tiene un edificio propio. Nunca la Escuela de Idiomas en Teruel ha tenido un edificio propio, cuestión grave. Nosotros en aquel momento, en aquella propuesta, para intentar dar facilidades al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Teruel, no poníamos el sitio en concreto. Hablábamos del edificio de la calle Temprado, que nos parece bien, no tenemos ningún problema, puesto que además, como usted ya nos ha dicho, está ese proyecto básico hecho. Hablábamos también de otras ubicaciones que se pueden hablar en Teruel, como es la ciudad universitaria, donde también sería fácil su ubicación por ser ya un terreno con el cual se cuenta. Al final, de lo que se trata es de que esto se haga ya. No es algo nuevo, no acabamos de descubrir que no hay un edificio propio, es una demanda de hace más de una década y que ya tenía que estar hecha, que ya la tenían que haber ejecutado, que ya la tenía que haber ejecutado su equipo de gobierno, el Partido Socialista, con lo cual que ahora evidentemente tiene que ejecutar el Partido Popular. Estamos hablando de una capital de comarca que irradia, de una capital de provincia que irradia a sus comarcas y que no tiene a su disposición las instalaciones necesarias. Nosotros lo único que sí que les decimos es que sí que la vamos a apoyar, pero sí que sugerimos que se preocupen de esa comunidad, que pregunten cuál es su opinión, que pregunten cuáles son sus necesidades y que de verdad se pongan manos a la obra ya, porque si no al final unos por otros, y aquí al final da igual gobierne quien gobierne, la casa sigue sin barrer. Y esa instalación hace más falta que el comer. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel ha sido muy demandada por la población turolense, porque ya es hora de que se decida una ubicación exclusiva para este centro. Chunta Aragonesista desde el año 2016 lleva presentando diferentes iniciativas en el Ayuntamiento de Teruel y en la comarca Comunidad de Teruel, aprobadas muchas veces por mayoría, y somos conscientes que no es de un día para otro, pero creo que hay que dar ya una solución a una demanda ciudadana que parece que se ha enquistado. Fue creada en el 86, se ubicó en el Instituto de Secundaria Santa Emerenciana, en horario de tarde, lógicamente, porque por la mañana hay clases de secundaria y de bachillerato, y la petición de que tenga una propia escuela es histórico. De hace mucho tiempo se han quedado los espacios pequeños, hay que reducir la oferta, hay lista de espera para los niveles de inglés, hay precariedad de los espacios que disponen para atender al alumnado, incluso el propio profesorado para trabajar en condiciones óptimas, y limita que se puedan aumentar cualquier tipo de estudios. Nosotros, Chunta Aragonesista, propusimos una serie de edificios en otro momento que estaban abandonados, pero a día de hoy creemos que se debe de insistir en un edificio nuevo, sobre todo en la zona universitaria o alrededores, porque lógicamente hay mejores comunicaciones, mayor facilidad para el alumnado del campus, del instituto, de integración en un espacio, en una sociedad estudiantil, vamos, que se cree en una zona universitaria, más sobre todo ahora que se va a peatonalizar el centro histórico y que va a tener bastantes problemas. Nosotros en nuestro programa electoral, como era muy urgente, sí que decíamos
apoyamos la propuesta de la calle Temprado, lógicamente, pero es que la urgencia se ha ido desestimando año tras año. Por lo tanto, ahora creemos que hay que reevaluar la propuesta y explorar las diferentes posibilidades desde su inclusión en la zona universitaria a la inclusión de un edificio nuevo, porque el edificio de la calle Temprado se va a quedar pequeño. Si queremos aumentar el alumnado, tiene limitación espacial. Y si la escuela creciera en los próximos años, estaríamos en las mismas que ahora, con el agravante de un edificio encajado en un urbanismo angosto de difícil acceso y de imposible expansión. Consideramos fundamental que se tienen que dar todos los pasos posibles para que se habilite un espacio para la Escuela Oficial de Idiomas. Es muy importante para la ciudad de Teruel, pero nosotros, que tanto hemos luchado por otros espacios porque se ponga en la zona universitaria, salvo que usted pueda cambie la redacción de su iniciativa, de lo que pide, pues no la podremos apoyar, siendo conscientes de que Teruel necesita esta Escuela Oficial de Idiomas, pero lógicamente cuando Chunta Aragonesista ha propuesto otros espacios, ahora pues no estaría bien. Y cuando habla de incorporar, que se incorpore al plan de infraestructuras educativas, señor Peralta, le deseo mucha suerte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. A continuación, por un tiempo de 3 minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, se presentó esta misma iniciativa hace unas semanas en el Pleno del Ayuntamiento de Teruel y ahí dijimos lo mismo que vamos a decir ahora, que apoyamos la construcción de una nueva Escuela Oficial de Idiomas, o mejor dicho, de la primera Escuela Oficial de Idiomas, porque si bien la institución existe, no existe el edificio que la alberga, y que para nosotros lo importante es que se construya independientemente del sitio donde se haga. Entendemos que parece que aquí hay una discusión entre varios emplazamientos, entre el antiguo conservatorio, en la zona universitaria, puede haber también otros posibles emplazamientos. Nosotros vemos que una de las ventajas que tiene hacerlo en el antiguo conservatorio es que además de una vez que estuviera acabado el edificio, además de proporcionar la atención educativa a aquellos alumnos que quieren aprender idiomas, la ventaja fundamental sería que de alguna forma revitalizaría la zona donde está el antiguo conservatorio, le daría un poco de vida también por las mañanas y quizás se pudiera, digamos, utilizar la construcción de la nueva Escuela de Idiomas pues como un instrumento o una herramienta urbanística pues para rehabilitar, remodelar o volver a dar vida a una zona de la ciudad. Bien. Por otro lado, yo creo que lo importante es que el Gobierno de Aragón se comprometa, o mejor dicho, el grupo político que lo sostiene se comprometa a que verdaderamente se construya una Escuela Oficial de Idioma independientemente del sitio. Desde luego, nosotros vamos a votar que sí a esta iniciativa y anunciamos que cualquier otra iniciativa similar en la que se establezca otro emplazamiento o incluso que no se establezca un emplazamiento y se inste al Gobierno de Aragón a construir una Escuela Oficial de Idiomas en Teruel, también contaría con nuestro voto. Si el Partido Popular enmendara esta proposición no de ley con otro emplazamiento, nos parecería bien y también la apoyaríamos, como también sería posible una enmienda en la que no se fijara en ningún emplazamiento, sino que se instara al Gobierno a construir una Escuela Oficial de Idiomas, que quizás fuera una opción que conseguirá alcanzar el consenso de esta comisión. Así que se las dejo votando, señorías. Un saludo. Muchas gracias, señor Zibiac. A continuación tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Ayué. Muy bien, pues gracias, presidenta. Dice usted que es una demanda, dice el Partido Socialista, que es una demanda legítima y necesaria. Pero ustedes han gobernado 8 años, señor Peralta. 8 años. Y ustedes han tenido una escuela de idiomas en Teruel con una ubicación sabiendo que no era la adecuada, que compartía espacios con otro instituto y donde solo se podía acudir en turno vespertino, de tarde. Es decir, ustedes han generado no solo uno, han generado 2 problemas.
dos problemas, tanto en la Escuela de Idiomas como en el propio instituto, porque ha limitado la proyección de nuevos estudios en ese instituto, que usted sabe que hay una demanda para técnico superior de comercio internacional, para técnico superior de transporte y logística, para introducir el grado superior de administración y finanzas, y no se ha podido poner porque no hay espacio suficiente, porque se está compartiendo allí con la Escuela de Idiomas. Pero es que usted también ha limitado a la Escuela Oficial de Idiomas al compartir espacio con el instituto, porque ha limitado, lógicamente, el desarrollo normal de la enseñanza de idiomas, porque solo se puede utilizar este espacio por la tarde. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Sí. ¿Qué es su herencia recibida? También. Pero no se preocupe, porque nosotros estamos en ello y este Gobierno, conscientes de la necesidad, ya se ha puesto manos a la obra para dar solución a esta demanda, que es legítima y necesaria, y por eso le propongo una enmienda in voce donde se cambia la ubicación y se dice en una nueva ubicación en la ciudad escolar de Teruel, en un edificio actualmente en desuso que formaba parte del antiguo Instituto II de Chomón, junto a la Universidad de Zaragoza y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por varios motivos que son de sentido común. Primero, porque caben muchísimos más alumnos que donde ustedes lo proponen, porque posibilitará un incremento de las matrículas. Porque además se trata de es más accesible, porque se trata de un área que no tiene problemas con el transporte público y que tampoco tiene problemas en el acceso en vehículo. Que además va a ser mucho más seguro, porque ya tuvo problemas la Comisión de Patrimonio al estar en el propio centro histórico, la propuesta que usted nos trae aquí en esta proposición, en esta PNL, y porque además es infinitamente más barato que la propuesta que el Partido Socialista nos plantea. La propuesta que usted plantea se eleva a 2,8 millones de euros y la propuesta que estamos planteando en esta enmienda in voce asciende a 960.000 euros, es decir, es casi 2 millones más barato. Y porque además, en el espacio que ustedes plantean, que está en el centro, y que yo creo que la Escuela de Idiomas hay que sacarla del centro de la ciudad de Teruel, en ese espacio que ustedes plantean es propicio para ampliar los estudios tanto de la Escuela de Artes de Teruel como de la Escuela de Hostelería y Turismo, que tanto beneficio trae no solo a la ciudad de Teruel, sino también a la provincia de Teruel. Gracias. Muchas gracias, señora Ayué. Pues dado que se trata entiendo, de una enmienda in voce, y no sé si Chunta Aragonesista también se considera una enmienda in voce lo que ha hecho, ¿algún grupo parlamentario se opone? ¿No? Pues entonces tiene en tiempo de 1 minuto, señor Peralta, para posicionarse acerca de la enmienda in voce. Muchas gracias, señora presidenta. No aceptaremos las enmiendas y yo lo explicaré, si me permiten, muy rápido. Nosotros lo que planteamos en esta iniciativa es básicamente continuar con un trabajo que ya se ha hecho, que es un proyecto que ya esté realizado y que se ejecute. Es totalmente legítimo que ustedes quieran cambiarlo, ustedes están gobernando ahora, nosotros evidentemente lo que queríamos era acelerar el proceso, porque ya hay un proyecto hecho, simplemente sería licitarlo y ponerlo en funcionamiento, y preveemos que estaría acabado para el 26-27. Si ustedes no lo quieren hacer allí y lo quieren echar, ustedes sabrán lo que conlleva, el retraso que conlleva, y sobre todo, más allá del retraso que conlleva, lo que se supone es una mala gestión, porque están desechando un proyecto que ya está pagado y hay un gasto hecho. Por lo cual no cogeremos las enmiendas. Muchas gracias, señor Peralta. Entonces procedemos a la votación en los términos originales de la iniciativa. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 8 abstenciones. ¿En contra? 1 voto en contra. Por tanto, decae la iniciativa con... Se aprueba, perdón, se aprueba. Abstención, perdón. Perdón. Se aprueba la iniciativa con 10 votos a favor, 8 abstenciones y 1 voto en contra. Bien, quedaba, explicación de voto por tiempo de 1 minuto. Señor Corrales, señora Buch.
Les tengo que decir que no es agradable ver estas situaciones. Al final aquí lo importante es que se necesita una escuela de idiomas. Yo creo que lo he explicado perfectamente. El sentir en la ciudad de Teruel no es que necesariamente tiene que estar ni en la calle Temprado, al lado de las universidades, en otra, que de verdad que los turolenses lo que quieren es tener el Instituto de Santa Merenciana libre para poder tener el espacio que necesitan y poder ampliar sus estudios y tener ya un edificio propio y una escuela de idiomas, que es que lo repito, que es una demanda de hace más de una década y que en esta última legislatura se andó solamente el hecho de hacer este proyecto, pero no el avanzarlo, porque al final esto lo único que sigue haciendo es seguir bloqueando la absoluta necesidad de la construcción de esta escuela de idiomas, con lo cual, de verdad, nosotros desde Aragón Teruel Existe lo único que podemos decir es que de verdad se pongan manos a la obra, avancen y la construyan ya, porque se necesita y mucho. Muchas gracias, señora Buch. Señora Las Obras. Sí, yo porque quede claro, Chunta Aragonesista está de acuerdo en que se haga, en que haya una escuela de idiomas oficial en Teruel. Llevamos muchísimos años, ya lo he dicho antes, desde el 2016 presentando iniciativas en diferentes sitios. Esto no es una cosa de ahora, es desde hace muchos años. Hemos pasado muchísimos gobiernos por el Gobierno de Aragón y no se ha hecho nada. Nosotros, como siempre, hemos defendido una ubicación en un sitio diferente. Lógicamente, hoy teníamos que tener el mismo criterio y seguir defendiendo que queremos que la escuela se haga allí, sobre todo porque si se hace donde la propuesta que ha traído el Partido Socialista, pues posiblemente se pueda crecer muy poco y pensamos que otro espacio sería muchísimo mejor. Pero que quiero que quede claro que estamos de acuerdo en que haya una escuela oficial de idiomas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Señor Cibiac, por tiempo de un minuto. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, claro, es difícil en estas comisiones dar argumentos originales, porque a veces da la sensación de que ya está todo dicho, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos sido coherentes con nuestra posición que adoptamos en el Pleno del Ayuntamiento de Teruel. Y por otro lado, me gustaría también, dentro de la explicación de voto, explicar también que tampoco nos parece, así como nosotros hemos procurado obrar con coherencia, aquí hay algo de incoherencia en las dos fuerzas políticas que estuvieron en los últimos gobiernos y que la verdad que no lo han hecho. Y lo mismo que ha sucedido con la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel, ha sucedido pues con otras instalaciones, con el segundo instituto de Monzón, con el Colegio Integrado de Arcosur, con la falta de previsión, que tenemos que hablar de eso también, con la falta de previsión de infraestructuras en todo el sector de Parque Venecia. En fin, que es que han dejado las infraestructuras educativas pues pendientes de una gran inversión. Y claro, ahora no se puede hacer, yo ahí le tengo que dar la razón a los argumentos de la señora Ayue. Ahora no se puede hacer, del Partido Popular, no se puede hacer todas las inversiones a la vez. Y la verdad que poco a poco las cosas se van haciendo. Por ejemplo, el Colegio de Arcosur, que, señor Cibiac, explicación que les tengo, sí, voy acabando, que no hace falta que les recuerde cómo estaba. Por otro lado, me parece muy acertado esa explicación que se da de que se puede el conservatorio reformar como una expansión de las escuelas que hay de artes y de hostelería, así que traeremos una PNL para proponer la rehabilitación del edificio, recogiendo el guante que nos ha lanzado la señora Ayue. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Cibiac. Señor Peralta, por tiempo de un minuto. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a las fuerzas políticas que han apoyado la proposición de ley. Nos gratifica que haya salido. Agradecer también la abstención del Partido Popular para que saliera adelante. Yo entiendo que aquí, y creo que estamos todos de acuerdo por el debate que se ha sometido,
de que es necesaria una escuela oficial de idiomas, de que todos queremos hacerla, y aquí veo que la confrontación o el debate es la ubicación. Nosotros, en su día, hicimos este proyecto, defendimos que se hiciera allí, se hizo este proyecto, como vuelvo a repetir, no es un capricho la ubicación. Esto se hizo con técnicos, se hizo con la propia Junta Directiva de la propia Escuela Oficial de la Escuela Oficial de Idiomas, y también se hizo con la propia Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Por eso seguimos defendiendo, aquí todo el mundo ha hablado de coherencia, pues evidentemente el Partido Socialista también tiene la coherencia de defender un legado de un proyecto que dejó. Ahora queda en la mano del Gobierno de que cumplan o no esta proposición no de ley, y la realidad de que un nuevo edificio, un edificio propio de la Escuela Oficial de Idiomas sea una realidad esta legislatura o no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peralta. Señora Ayue, por tiempo de 1 minuto. Sí, decía el señor Peralta que el señor Fazi había aprobado un proyecto en el año 2022, pero al señor Fazi se le olvidó presupuestarlo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 2023, igual que él se le olvidó traer el plan de infraestructuras del año 2020, del 21, del 22 y así continuamente. Por lo tanto, claro, ustedes que han gobernado durante 8 años y que han generado este problema, ahora nos tienen que decir a nosotros que hemos ganado las elecciones, ¿dónde, cuándo y de qué manera? Y señor Peralta, para esto hay que ganar las elecciones. O sea, nosotros nos hemos abstenido porque la Escuela de Idiomas es necesaria en la ciudad de Teruel, pero desde luego no estamos de acuerdo en la ubicación que usted propone, se lo he argumentado. Proponemos la ubicación en el campus de Teruel. El Gobierno del señor Azcón y la señora Tomás, al Departamento de Educación, ya se ha puesto manos a la obra con todas las carencias y deficiencias que en materia de infraestructura ustedes dejaron, y se ha puesto también a buscarle una solución presupuestada a la posible y futura ubicación de la Escuela de Teruel, como digo, en el campus universitario de Teruel. Es de sentido común y yo creo que con esta decisión se da respuesta a una demanda de las personas que utilizan y que pueden utilizar en un futuro la Escuela Oficial de Teruel. Gracias. Muchas gracias. Pues quedaba pendiente el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si nadie tiene nada que añadir, se da por aprobada. Pues muchas gracias y les recuerdo a los señores portavoces que ahora tenemos... Perdón, ruegos y preguntas. No, no hay ningún ruego, ninguna pregunta. Pues ahora sí, damos por finalizada la sesión y les recuerdo a los señores portavoces que tenemos mesa ampliada.